Suscríbete a la Panterita. Y bueno, ayudar un poco al club para que salga de esta situación incómoda, ¿no? ¿Cuándo te hablaron y cómo lo hicieron, Aureliano? Contanos. ¿Cómo? ¿Cuándo te hablaron? ¿Cómo lo hicieron? Porque terminado Sí, el partido de General, el propio técnico anunciaba que se iba. sí, veníamos hablando con el presidente. La verdad que el trato fue muy bueno y nada, resolvimos muy rápido. Entonces ya estamos acá, justamente ahora acabamos de llegar acá a Mallorquín. Integrante de tu cuerpo técnico, Aureliano Torres. Asistente técnico Sebastián Vázquez, uruguayo. Asistente técnico Diego Figueiredo, preparador físico Rodrigo Cáceres y preparador de arquero Pablo Quiñones. Aureliano, ¿es el mismo cuerpo técnico que estaba trabajando contigo en Olimpia o hay algunos cambios? Y de paso te agrego la otra pregunta, ¿cómo fue ese acuerdo para salir de Olimpia que estabas trabajando ahí en la estructura de inferiores? Solamente Pablo Quiñones estaba trabajando conmigo en Olimpia, el preparador de arquero. El resto, cuerpo técnico que veníamos, la verdad que hablando con los profes, a ver si en algún momento nos tocaba. Y toca ahora, estamos muy contentos y bueno, es el cuerpo técnico que quería conformar, entonces estoy muy contento por eso. Y la Olimpia, por suerte, no me hicieron ningún problema, al contrario, estaban contentos también porque se me da la oportunidad y gracias también a la Olimpia que bueno, que te da un extra en todo sentido, entonces ellos también se pusieron contentos por este desafío. Aureliano, o sea, saliendo de Olimpia no es que entonces tuviste que renunciar, en este caso, a un dinero o cosas como esas, ¿no? No, nada. Aparte Olimpia no me adeuda nada, estamos al día. Entonces, la verdad que estoy muy agradecido también con ellos por la oportunidad que me dieron de trabajar un año y un mes más o menos. Entonces, todas las cosas que pasé ahí ayudaron también para que hoy tenga esta chance. Aureliano, como recién vos lo decías, venías charlando con el presidente antes que sea lo concreto de que seas entrenador. Seguramente venías viendo el equipo. ¿Qué imagen te viene dando el equipo hoy de General Caballero de tus últimos partidos que has visto? Sí, justamente me había tocado interinar en Olimpia y jugar contra este equipo y analicé muchísimo porque bueno, tuvimos esa semana de trabajo para analizar al rival y nada, yo creo que tiene un gran plantel, jugadores muy buenos, muy interesantes, entonces veo que hay mucho talento y bueno, trataremos de pulir algunas cosas y bueno, implementar nuestra idea que la tenemos muy clara y nada, tratar de pasar este mal momento, ¿no? Esa idea que decís que tenés muy clara, ¿cuál es, Aureliano? Porque si uno habla de General Caballero en el campeonato, uno sabe de que es un equipo que juega directo, o sea, que levanta la pelota y que busca los dos nueves. ¿Esa es la idea un poco a seguir o vas a intentar de que el equipo tenga más posesión de pelota? No, sin duda que intentaremos que el equipo juegue un poquito mejor, un poquito más con balón, un poquito más de posesión, así como decís, y nada, esa es la idea. No perder lo otro también, que es importante también en algún momento del juego, jugar directo. Entonces tenemos, yo creo, las herramientas que es lo más importante, que son los jugadores, ¿verdad? De jugar por abajo, tratar de asociarnos y también tener lo otro que como te digo, es también importante los jugadores que tenemos que van muy bien en el juego aéreo, ¿no? Fuera de la manera interina, digo, la designación interina como técnico en Olimpia, ¿la primera vez en primera división? Sí, así mismo. Y uno te imagina lo que significa en tu carrera, ¿no? El gran compromiso que asumís y tenés, y indudablemente respaldado, se presume, por un buen cuerpo técnico. Sí, la verdad que estamos muy ilusionados, un paso muy importante, es el paso que yo quería dar. Me preparé casi 8 años en formativas para este momento y bueno, tratar de hacer todo lo que uno viene aprendiendo con diferentes entrenadores, con entrenadores que tuvo cuando uno fue jugador, entonces es una oportunidad linda y nada, es la que siempre esperé porque mi objetivo final siempre fue dirigir en primera y bueno, ahora se me está dando. Aureliano, respetando a General Caballero, que este nuevo club con pasado en Olimpia es formativo. Hay chicos que aparecen en Olimpia. Aarón Páez, ¿te gusta mucho, Carlos, verdad? A mí sí. Aarón Páez, contanos de él.
Aaron Páez, sí, el año pasado fue mi jugador en la Sub-19, un chico con muchas condiciones, buen físico, ambidiestro. Conmigo salió goleador del torneo con 23 goles. Sí, muy buena predisposición, buenas condiciones, un chico que te escucha, aprende mucho, entonces yo creo que le está yendo bien, entonces espero que siga así. Y hay otros que están jugando en primera, aparte de Aarón apareció otro antes, ¿o no? Sí, hay varios chicos, hay Pablo Rivero que estuvo jugando conmigo también ahora este año en la juvenil, estuvo Deli Martínez, Kevin Baez, o sea, hay varios chicos ahí que tienen un futuro enorme, ¿verdad? Ale Franco. Ale Franco estuvo conmigo en reserva solamente cuando yo estuve 5 o 6 fechas. Bueno, Ronald Cornet también estuvo en ese tiempo. Hay un par de chicos ahí que están. Uh-huh. Sí, exactamente, sí. César Olmedo también estuvo conmigo. Estuvo jugando ahí lo utilizaba mucho de nuevo, de extremo derecho, inclusive ahora que era su posición. Ahora está jugando lateral, que lo está haciendo muy bien. Aureliano, en el debut como técnico de general vas a tener una ausencia importante en tu once, de una persona con mucha trayectoria como es Gustavo Arévalo, porque tenemos entendido que fue expulsado ayer en la final del partido. Sí, está expulsado. Bueno, nosotros tenemos otro arquero, a Guillén ahí, que también ya tuvo partido en primera y que lo hizo bien, entonces estamos tranquilos en esa posición porque cualquiera de los dos puede hacerlo y puede hacerlo bien. Y tratar de aprovechar al goleador del campeonato como Sanguina. Sí, totalmente. Tenemos al goleador del torneo, bueno, esperemos que tiene una pequeña molestia en el tobillo, entonces trataremos de recuperarlo bien para que esté al 100% y pueda estar con nosotros en esto, sino en la siguiente fecha. Bueno, y viene a Meliano como debut. Sí, un equipo fuerte, un equipo que entiende muy bien a lo que quiere jugar, entonces trataremos de implantar nuestra idea y de tratar de contrarrestar lo que sabemos de ellos. Que sea con éxito, Aureliano. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Saludos. Aureliano Torres. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Lo dijo Aldama. Sebastián, Sebastián el hijo, el gerente deportivo. 450.000. No sé si dijo que la cantidad, Gustavito. Sí, dijo. Dijo, pero tal cual como dijimos ayer. Escuchemos. Demanda vía FIFA que hará General Caballero caso Junior Barreto, $450.000 que Olimpia debe. Es un monto elevado, ¿verdad? Lo que es Olimpia, y bueno, los tiempos también ya se esperó mucho, y bueno, ya la parte legal del club se está encargando de ese tema. Pero son 450.000. Este es un aviso que va a recurrir a la FIFA General Caballero si Olimpia no cumple. ¿Es así? Así mismo. Así mismo, sí. Tema muy sensible. Sí, es un tema sensible, pero bueno, ya creo que se agotó las instancias, por eso también ya la comisión directiva tomó esa decisión. 450.000 vía FIFA. ¿Esto es una advertencia o ya recurrieron a la FIFA, Sebastián? No, se está viendo ya con el departamento legal del club, como te decía, y bueno, seguramente en la semana ya le llegaría la notificación al Club Olimpia, y bueno, ya realmente sí ya fue avisado la directiva del Olimpia. Es la primera vez de un club paraguayo que demanda vía FIFA. El otro, ese de Independiente, Paraguayo. es de paraguayo y paraguayo. Ese fue por APF. Él nos dijo que ya le demandó, le No, está Le avisando. advirtió nomás. Sí, pero vía FIFA. Lo Sí, que nos pero- hizo Independiente no. Fue por APF, Al lo de final Independiente. acordaron. Sí, Fue por la acordaron. APF. Este ya es vía FIFA. Pero no dijo que ya presentaron. Claro. No, pero le dice vía FIFA. Sí. El otro es el reclamo a la APF. Cuando cargas el carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo, Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Ustedes suspendieron los partidos esta mañana. Había partidos que eran De reserva. De Reserva, reserva y categoría fútbol reserva- femenino. femenino. también. Suspendidos. Comunicaron. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Me Flow. habla de la internet. Si esta mañana ayer le dimos gran destaque a la internet. ¿Se No, juega? que hoy a la tarde de ¿Se intermedia. juega? Y sí, porque Recoleta juega el sintético, no creo que haya problema. ¿Y el otro?
¿Qué Ahí- me está ahí bien? El otro no sé. el de las 15:45 a mí me preocupa por la hora porque Sí. no tiene luz, o sea, tiene Sí. una lumínica ¿Dónde muy es? débil ¿Dónde el es? Comité Olímpico. Y 15:45, 17:30 ya está todo oscuro. ¿Pero a qué hora el partido es? 15:45 recién. Bori Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugón PY. Es lo que hice, dijo 70-30 Cerro. ¿Y cómo Bien. terminó? Se cumplió. ¿Y vos? Yo di 60-40. Todos Todos le dimos a Cerro. Sí, A nadie le dio a Meliano, veo. No. Todos le dimos a Y Cerro. esa diferencia hubo. Sí. Sí, te había más también. Ayer fue... Este fue el partido más Ayer discreto. Ameliano mejor de no pasó Cerro. la media cancha. Ayer Ameliano no pasó media cancha. O sea, ayer me recordó el Ameliano de Copa contra Paranaense. Superado de principio a fin. Pero ahí por lo menos tuvo llegada, marcó un gol. Sí, pero ayer Paranaense levantó el pie del acelerador. Si no, Sí, sí. Pero el torneo local el sí. partido más completo de Cerro fue ayer. No Sí. sé si el mejor, pero sí. Por eso digo, no sé si el mejor, Carlos, pero No, sí ya, el más no, es completo. muy difícil porque el rival también juega. Sí. Creo que los 15-20 minutos tampoco hizo un partidazo, pero al jugar corto, ¿qué es lo que tiene que hacer Cerro? Cerro tiene que jugar corto porque tiene jugadores para eso y no al pelotazo. Y esos 15 minutos o 20 lo borró a Meliano, que no tuvo nunca respuesta. Creo que pasa mucho por el desgaste que tuvieron y sintieron. Después Cerro, segundo tiempo, después del 2-0 desaceleró, porque si no, no le llenaba el arco, no. Todo el mundo quería hacer el gran pase, la gran asistencia. Y el futbolista paraguayo, cuando está ganando y no corre riesgo, afloja. No es que le pasa al jugador de Cerro, le pasa a todos los futbolistas. Por eso en el fútbol de este país muy pocas veces se dan grandes goleadas. En nuestro país. En nuestro país muy pocas veces se da. Por eso este es el... Antes se daba más. Pero siempre fue poco, porque cuando estás 3-0 y no te ataca, voy a tocar nomás, que pasó minutos, te habla al contrario, Emma, ya voy a tu nivel yo puti, y entonces se afloja todo. Así es. ¿Entendiste lo que digo? afloja el pie de acelerador. Así mismo. Cerro Meliano. Carlos dice. 70-30. Me acuerdo de un ex panelista tuyo que había hecho lo mismo y te acuerdas cómo había terminado. No, y bueno, y vamos a ver qué pasa en la cancha. No creo que sea de esa forma. Cerro Meliano. Carlos dice. 70-30. Mira si no tenían preparado, había sido si no era 3-0. Claro que te íbamos a poner el 8. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premio y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Bueno, vamos a aclarar entonces que primero vía APF y después vía FIFA. Sí, el primer paso a través de APF. Después estudian la siguiente acción que sería vía FIFA, pero ahora mismo es por APF. Por eso, General O sea, Caballero. lo mismo, exactamente, lo de... ¿Quién te escribió? El propio presidente me escribió. ¿Y por qué no habla? Y eso ya no sé. Le voy a preguntar si No, quiere- si él habla Habrá así. habrá sido primero, compañero, de club a club. Ahora no me está respondiendo. Es Ahora voy para similar APF. a lo de Independiente de Claro. Por Córdoba. eso dije Ahora vamos yo por que APF. era APF. Ahora, a mí me... O Cuando sea que es la dije- segunda. La primera Pero ha sido de club a a club. Gerardo cuando le llamaron le dijeron vía FIFA. Sí, yo también Por he eso escuchado eso. pusimos vía FIFA. Sí. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escribinos al 021-519,000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomera Automotores. Porque si es club a club, local, es romper relaciones. Si vos te vas a un estamento como la FIFA y no llegamos, bueno, salvo que sea el último recurso y le incita a General Caballero en el pago. Los lunes con Farmacias Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% descuento contigo, Money, en todas tus compras. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos El cuidarte. mismo Sebastián Aldama nos dijo hoy. FIFA dijo. ¿Sí? Y sí, pero... Hasta preguntó por qué, cómo se filtró la noticia. Ahora son beneficiarios de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Escuchaste esa para esta mañana, Germán? Sí. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Oh, niño. Sí, señor, escuché. Claro. Pierre Cañón.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Cibeyala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Tenemos Juan José Zapá y Gustavito. Métele, güey. Arturo, buen día para vos, para la audiencia, un fuerte abrazo. Igualmente, Juan José, contanos el presente de Cerro peleando el campeonato. ¿Cómo ves el panorama como máxima autoridad de Cerro? Y bien, bastante mejor, después de que le seguí ya empates, ya son varios triunfos importantes, el principal es de Copa Libertadores, y ahí estamos con muy buenas perspectivas. Evidentemente todavía falta mucho en el campeonato y en la Copa también, 2 partidos en la Copa, 1/3, vamos a decir, de lo que significa este grupo, pero bien, así como dije, perder un punto en Chile, pero ganar 3 puntos en casa, casi de la misma forma, resultó muy gratificante. Y está creciendo el equipo y la mano al técnico de a poco, porque es la realidad, con lo que recibió de plantel, buscando lo mejor y también recuperando figuras, ¿verdad? Lo de Pachi ayer, por ejemplo, Arturo, es muy positivo, no solamente mete el gol frente a Colo-Colo, ayer se dirige en la figura del partido, creando jugadas de gol, asistiendo, corriendo mucho. Creo que es importante, el gol de Churín también le hacía falta. Y bueno, un 3-0 en el campeonato también sirve. Sabemos que Ameliano ya no ganó a todos, ¿verdad? Entonces, sabemos que estos equipos no tienen nada de chicos, al contrario, muy buenos jugadores, muy buenos planteles. Buen momento, en pleno crecimiento y mucho por dar todavía. Creo que el equipo está creciendo, Arturo. Ahora, Juan José, ¿tiene las herramientas Manolo Jiménez? Ayer aparecieron jugadores que antes no estaban jugando. Hay unos cambios en nombres, trata de darle idea de juego. ¿Y qué impresión te causa Manolo en ese sentido, Juan José? Mucha seriedad, mucha disciplina y una escuela europea de primer nivel. El tiempo es lo que no le ayuda todavía, ¿verdad? Como diríamos de que todavía hay un trecho grande. Ahora tenemos una semana sin Copa y tenemos la posibilidad de seguir creciendo, ¿verdad? Como equipo. Lo de Bruno, muy desafortunado, lo único de la la lesión seria de Bruno Valdés, que se va a operar en Buenos Aires y bueno, va a ser hace 6 semanas ahí, Arturo. El resto, un plantel comprometido y muchas figuras como Eduardo Brock y otros que no jugaban, están cumpliendo muy buen papel. Muy conforme con eso, el compromiso del grupo por sobre todas las cosas. Y Enzo Jiménez, contanos. En conferencia dice, bueno, que el tema es emocional. Contanos. Un gran jugador, evidentemente, con luces y sombras, siempre fue regular. Sí, le falta confianza, le falta recuperar su mejor nivel seguramente. Parte de este plantel que en algún momento va a tener un retorno y una oportunidad. Siempre hay que entender el equipo, el que gana no lo pierde un jugador, por más que un error sea complicado. Para mí es un chico que juega muy bien, se proyecta muy bien, y bueno, si hoy es el patito feo es porque sencillamente fue el último que no pudo parar la jugada de Colo-Colo con un rebalón, pero ese partido tuvo de todo, así que podemos decir de que siempre la responsabilidad es del grupo, de la dirigencia para abajo. Y así como se perdió, se ganó, y se ganó de la mejor forma, pero en el último minuto. A pesar de que sufrimos siempre, yo quiero saber cuál es el equipo que no sufre. Todos los equipos, ayer no, ¿verdad? Ayer tuvimos un juego diferente, muy buen rendimiento. Estamos bastante bien, Arturo. Motiva el campeonato para Cerro, viene Fluminense, pero déjame agregarte el tema de Santiago Arzamendia. Hoy luce altísimo en Cerro, su contrato termina en junio. ¿Cómo ves el futuro de Santiago Arzamendia en Cerro en la parte contractual, Juan José? Mira, lo más importante es lo que dijiste, el rendimiento del jugador. Increíble, el desplazamiento
el apoyo ofensivo que tiene y el retorno inmediato a cubrir su puesto. Ayer fue cambiado por precaución, seguramente. Lo veo en su mejor momento, muy decidido, muy equilibrado en todo. Y lo de su contrato, bueno, creo que lo de Cerro ha sido bueno en términos económicos, vendiéndolo hace 2 años y bueno, y ahora teniéndolo de vuelta y logrando minutos, la confianza que le hace falta al jugador y todo lo demás. ¿Y cómo lo van a manejar contractualmente cuando anda tan bien y su contrato ya tenemos nuestros representantes en Europa que están hablando, así que todo bien. El doctor Vicente Montes estuvo hace poquito con nosotros, que lo trajo a Manolo. Ya estamos hablando, Arturo. Es una cuestión que no pasa desapercibida para nosotros, al contrario, buscaremos retenerlo, por supuesto. ¿Cómo ve la proyección que tiene Juan José Gabriel Aguayo, el delantero de Cerro? Y apareció con todo, 19 años, a los 13 años lo trajimos de Santaní, así que quiere decir que el fútbol paraguayo también tiene una cantera importante que viene del interior del país, ¿verdad? Y nada más está teniendo buenos minutos, completando ese cupo sub-19, pero completando con crece, con juego. Creo que ayer tuvo un buen partido, pero hasta pudo haber sido mejor, ¿verdad? Pero bien, muy bien, no solamente en la forma que se desmarca, sino que es un chico que pone todo, o sea, que quiere aprovechar su oportunidad, sabe que son pocas las oportunidades que tiene el jugador, más todavía, teniendo en cuenta la competencia interna dentro de un plantel interesante, y está poniendo todo. Se ganó el puesto que no estoy seguro ni siquiera si es titular o no, pero cuando juega lo hace bien y está mostrándole a los más experimentados que los chicos tienen lo suyo, así que una sana competencia interna. Sí, señor, arrancando de titular el último partido campeonato, ayer lo reemplazó otro juvenil por juvenil, Tobías Portillo. Las herramientas tiene Manolo Jiménez, tiene alternativa, tiene cambios en Cerro, y están pendientes de lo que vaya a pasar el miércoles, Juan José, en el campeonato, esto independiente de la Copa Libertadores de América, porque Nacional recibe a Libertad, y hoy Libertad, si se quiere, es cómodo puntero. Sí, es la diferencia que sacó cuando nosotros tuvimos seguida empates, aprovechó la oportunidad y ahora que estamos ganando partidos no le podemos dar alcance. Son 5 puntos de ventaja más un partido pendiente, así como decir, cuando se regulariza vamos a ver dónde estamos. Nosotros tenemos que ganar todos nuestros partidos, nada más, no nos queda otra. Solo con eso, solo de esa manera tendríamos una chance. Pero mientras el equipo vaya creciendo, Arturo, y jugando como está jugando, siempre hay muy buena perspectiva, y principalmente en Copa Libertadores, así que es el desafío más complicado que tenemos, por el nivel muy homogéneo de este grupo, con un diferencial que estamos jugando, vamos a jugar con el último campeón de América, que tampoco está brillando, así que vamos a tratar de aprovechar y ver que ganamos los 3 puntos en casa y seguir sumando. Sí, indudablemente lo de Fluminense, estadio lleno seguramente, cómo será ese partido, y Cerro Porteño, si tiene recursos en ataque, si tiene la expectativa, si pueden crear como vos esperás, por ejemplo, de Juan Manuel Iturbe y Cecilio, Juan José. También, sé que ellos pueden dar más, están ahí, yo creo que físicamente todavía les falta, que puede hacer la diferencia. Ayer Cecilio jugó el segundo tiempo, bueno, bastante bien, marcó un gol también. Bien, yo creo que bien. Esperábamos llegar hasta mejor, te diría, pero viendo el crecimiento, es satisfactorio. Mientras vaya para adelante, mejor verán todo este plantel. Ahora viene el partido ante el 2 de mayo, Cerro va toman un vuelo, la Fuerza Aérea para partido, viajan el jueves para partido del viernes, ante el 2 de mayo, y sabés muy bien que el 2 de mayo anda bien en el campeonato, Juan José. Yo creo que va a empanar un poco más caro, pero mayor capacidad y mayor rapidez. Creo que se cerró con Paraná el Arturo, y sí, esa es la idea, ir a la terraza del país, donde
El 2 de mayo está haciendo un campañón. Vamos a ver, pensamos traer los 3 puntos, así que no va a ser fácil, y ya de vuelta para el partido con Fluminense el miércoles. Este viernes jugamos en Pedro Juan. Ojalá que sea estadio bien y que sea una gran fiesta. ¿Cómo hace Juan José con relación a Jubero, el gerente, está el departamento de fútbol, intentar, es decir, buscar la charla, o en ese sentido deja que quede a cargo de Jubero el gerente de Cerro, técnico? No, tuvimos una reunión hace 3 días de más de 3 horas con todo el departamento de fútbol y con Jubero y el profe Manolo. Tuvimos una reunión de 3 horas y media, de 1 a 4 y media de la tarde, creo que fue el jueves pasado, miércoles o jueves, la verdad que yo estoy confundido. De cualquier manera, muy positivo analizando todo, nada para después, Arturo, estamos en Copa, estamos con una seguilla grande de partidos, estuvimos en todos los eventos de Conmebol, de APF, estamos muy vigentes con todo lo que se viene para el club, la final única, nuestro estadio, que ya viste, impresionante lo que está quedando. Siempre cuidando eso, o sea, fuera de lo futbolístico, que manejamos con todo este equipo técnico, gerente deportivo y departamento de fútbol, también nos estamos ocupando de que la olla esté cada vez más fuerte. Ahora, con relación a lo que vos mismo mencionás, Juan José, la final única, noviembre 23, si no estoy equivocado la fecha, ¿vos crees que se juega en Cancha Cerro? Yo creo que se va a jugar si el partido es importante, ¿verdad? Con público, partido, por el público en cantidad. ¿Quiénes hacen? Siempre por el público. Si se juega de público, con público, o sea, si son una final, por ejemplo, Argentina o Brasil, el equipo importante y muy cercano, se juega estadio lleno, como fue. Yo lo que recuerdo, y nadie creo que puede mentir, la mejor final única sudamericana fue en La Olla, de todas las ediciones, hasta hoy creo que son 4 o 5 ediciones. Fuimos la mejor final, la mejor lograda hasta con tormenta. El show, el estadio lleno, la fiesta, el partido, todo fue brillante. Ya queda como ejemplo de que en Paraguay, en un estadio de este nivel, nada que envidiar en ningún lugar del mundo. Y eso fue en la Nueva Olla hace como 4 o 5 años, así que hoy está mejor todavía, y para fin de año va a tener más de 40.000 butacas nuevas, más las nuevas lumínicas, yo creo que, y otras cosas más, está para albergar cualquier partido. Pero vamos a ver, la Conmebol es la que determina, nosotros no vamos a decir eso, vamos a abocarnos a lo más importante, el campeonato, la Copa, y si sale esa final única, se va a lucir Paraguay, como lo hace a través del Crucero Porteño. Bueno, Juan José, y a la espera de contra Fluminense, vos mismo abordaste el tema campeón de la Copa, Cerro Porteño en su cancha, y respuesta de público, todo lo que viene. Ahora hay una pausa y se reanuda posteriormente con Cerro Porteño Fluminense, lo que será el partido, ¿no? Sí, una expectativa enorme, un gran rival, desde luego nunca imbatible, pero peligroso, un partido de 6 puntos, decimos nosotros, ¿verdad? Por lo que el rival significa, sería fantástico, pero vamos a trabajar, ya está el cuerpo técnico en eso, lo que va a planificar en el partido de los Juan, en el retorno, en la práctica, en el descanso y en la estrategia. Todo encaminado, para eso fue la reunión, Arturo, y está muy bien encaminado todo. El jueves 25. Muchachos, yo creo que estamos muy bien, y en un momento estelar ya, después de haber pasado bastante sin sabores, ¿verdad? Esos sin sabores, ¿cómo lo asumiste, Juan José? Jueves 25 ante Fluminense, y Cerro tiene eso, que tiene, como se dice, lavarse el rostro por la Copa anterior y a lo que viene ahora, con las perspectivas que da esta nueva etapa de Cerro, Juan José. Bueno, la seguidilla de empates se vino como consecuencia del tercer partido de la primera rueda. Ya estamos completando toda una rueda, se completó toda una rueda, pero tuvimos un corte muy negativo en ese partido de Mayo, donde perdimos en el escritorio, histórico también, y lamentable, por cierto. Pero
un partido que lo íbamos a ganar, estábamos ahí cerquita y termina por el problema de una barra que no es ni de cerro, ¿verdad? Pero está suspendida de vuelta y que es una vergüenza cómo un incidente de edad puede sacarte puntos y te saca el ritmo y confianza, o sea, todo. Pero venía a ganar 4-1 y 3-1, el equipo puntero campeonato y una diferencia de goles más 6 por ahí en dos fechas, más 5, más 6 goles a favor. Y bueno, lamentablemente hay que cambiar unas reglas. No puede ser que un partido de fútbol se decida en un escritorio con unos cuantos dirigentes o dirigentes que quieren hacer su mejor labor, pero como ni vieron el partido ni estuvieron ahí, tienen que ver videos, escuchar comentarios y aplicar una regla que es absolutamente absurda. Históricamente entramos en ese absurdo, ¿verdad? Gracias al Tribunal de Justicia de la APF, pero probablemente no sea culpa de ellos porque hay un reglamento que quieren cumplir a rajatabla sin darse cuenta de que el partido no debió suspenderse y sin darse cuenta o no viendo o no queriendo ver que al no entrar la fuerza pública, por supuesto que el desmán iba a continuar 15 minutos, 20 minutos. Entra la policía, eso termina en 3 minutos, se acabó el problema. Por supuesto tuvimos que pagar toda la butaca a la APS, es una pena ver eso, pero si se deja y si no se pone disciplina como tiene que ser, por supuesto que estos bandos lo van a echar a perder cualquier estadio. Ya Cerro cumplió con la APS económicamente, como corresponde, y pidió las disculpas correspondientes, aunque no tenga una directa responsabilidad, porque hay grupos infiltrados, siempre existe eso, Arturo. Entonces ese precedente es muy negativo, que aprovecho para comentarte, y que vos sabés, se puede dar. En la olla ya tiraban butaca, no sé, media docena de partidos, ¿verdad? Y nadie perdió puntos. Y nunca se suspendió un partido. Entra las fuerzas públicas, termina el problema, se apacigua y el partido continúa. Eso es fútbol. O sea, somos retrógrados en ese sentido y tiene que mejorar el tribunal de la APF y cambiar y mejorar su reglamento. Tenemos que ayudarnos, no es una crítica a eso. Es más bien construir un mejor futuro para el fútbol y que nadie nunca más pierda puntos detrás de un escritorio donde un grupo de gente está hablando de un partido que ni siquiera vio bien o tiene que seguir algunas instrucciones. Ahora, tus declaraciones son fuertes, mentalidad retrógrada. Tus declaraciones son fuertes al decir mentalidad. Pero retrógrado, perder puntos en un partido desde un escritorio es absolutamente absurdo, ¿verdad? Nosotros somos el conejo de India, nadie perdió. Yo no recuerdo los últimos años, los últimos 15 años que haya, no sé, 20, que haya alguien perdido el punto del escritorio. Pero bien, sí, la idea es construir, la idea es construir por sobre todas las cosas, no complicarnos con nada más que construir. La crítica es constructiva, así que vamos adelante, que no ocurra más. Ya a nosotros nos pasó, nos sorprendió, pero ya está. Ahora estamos para construir, ojalá que tomen como siempre y se cambie ese reglamento. Sí, pero dijiste mentalidad retrógrada a los integrantes del tribunal. No, es el reglamento lo hace retrógrado y ellos son retrógrados como reglamento. Fuerte. Toman una... ¿Pero qué hace fuerte? La realidad yo sé que son casi todos abogados y gente respetable, pero si tienen que seguir un reglamento que no está acorde, evidentemente algún problema hay. Juan José, ¿algún problema? ¿Y cuál es el problema? El reglamento, Arturo, pérdida de puntos del escritorio, lo que estoy diciendo. Pero terminó ahí. El momento bueno de Cerro es más importante que eso. Pero sin embargo, fue una de las causales de nuestro declive en el campeonato. Después empezamos a empatar y a perder puntos por responsabilidad propia. O sea que no le culpo solamente al tribunal, pero ese reglamento es absolutamente retrógrado, no puede ser. Hay que mejorarlo y como hombres de ley que son, tienen que hacer mejor su trabajo, nada más que eso.
sin dejar de reconocer que posteriormente vino un bajón, vos mismo lo está diciendo, futbolísticamente en Cerro. Juan José, clásico, ¿cómo se hace esta fecha? Actúa Karol G en la olla de Cerro. ¿Va a jugar en otra cancha? ¿Cómo hace previo al clásico? No, jugamos la olla. César mató, es un contrato que hay que cumplir. César mató, se juega lo que tenga que jugar después. Yo digo por el campo de juego, Juan José. Y el campo de juego queda bien, un poquito más peladito seguramente, pero no pasa nada. Está bien, vos decís, presidente del Cerro lo dijo. Viene Karol G, se hace el recital Cerro Olimpia en cancha Cerro, sexta fecha. Sí, se hace en cancha Cerro, jugamos ahí, como tiene que ser en nuestra casa. Pero el recital no va a ser problema. Evidentemente el pasto sufre, no es un pasto sintético, pero se recupera. 15 días después está a 0 kilómetros rasos. Son contratos que se hacen, que jerarquizan también el club cuando vienen artistas de primer mundo. Y también, por otro lado, sufre un poco el pasto. Evidentemente que las dos cosas ocurren. Pero, bueno, ahora los shows solamente quieren venir a la olla, porque es otra cosa. Es lo mejor que hay. Y las consecuencias son un poco negativas para el pasto, de algo que pasa en todos los estadios. Tenemos que ver si queremos como directiva esto sí o no. Y yo en un principio me opuse a que vengan los artistas, esa es la realidad. ¿Y cómo te convencieron? ¿Y por qué cambiaste de opinión? No es que cambie de opinión. Había una mayoría que decía que los shows, el estadio se hizo para esto, para el fútbol y para también los shows, como lo tiene el Palmeiras, ¿verdad? Como tiene el Monumental de River. Los mejores shows en la Argentina y en Brasil son en esos estadios, ¿verdad? Y acá es mejor. Eso influye con el sponsor de Cerro de que se haga ahí. No. Nunca un evento va en contra de los contratos de sponsoreo. Bueno, se cuidan las marcas, eso está bien separado, bien cuidado. Así es, todo está previsto, pero como dije, es parte de lo que el club tiene como proyecto, que se hagan show, que haya ingresos, pero el pasto sufre, como decirte, la verdad que cada vez está quedando mejor. Al principio fue más duro, pero está quedando mejor. Es la directiva la que tiene la decisión. Bueno. Y vamos a ver si es que seguimos haciendo show ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la directiva. Bueno, pero vos sentaste posición, si fuera por vos no. En principio no, viendo la consecuencia. En principio no, pero como dije, se valoriza el club también, tiene un valor agregado, le da un valor agregado. Eso es económico. Disculpame, Juan José, para elegir la cancha de Cerro, disculpame, Juan José, cerramos la charla de a poco agradeciendo tu deferencia, es por una cuestión que también Cerro se ve beneficiado económicamente al acceder a que se haga el recital ahí. Claro, Cerro alquila la nueva olla y alquila libre de todo gasto. Entonces los organizadores son los que preparan. Por eso el evento de Luis Miguel, que tuvo una demora grande, la gente se quedó 2 horas afuera con mucho calor, lamentablemente no es responsabilidad de Cerro. Entonces, es como alquilar un departamento. Lo que hagan ahí ya es un tema, bien o mal, ya no es responsabilidad del club. Hay un contrato que le protege al club, que cubre al club. Pero digo más que de repente es bueno, pero tiene alguna consecuencia negativa un show, ¿verdad? Pero en el momento del show y ver el estadio lleno también es motivo de satisfacción. Por eso es que creo que el hecho de que elijan la nueva olla es porque es lo mejor que hay en este país, ¿verdad? Y tenemos que lidiar nosotros con las pequeñas consecuencias que tampoco son tan graves, ¿verdad? Y bueno, Juan José, eso tiene que ver con Karol G, que se presenta, lo dijiste vos, se va a jugar clásico en la olla, sexta fecha, Cerro local ante Olimpia. ¿Qué tiene a favor Manolo? ¿Qué tiene de Cerro hoy para cerrar la charla? ¿Y qué te hace llegar a vos esta nueva etapa de Cerro con el Español, Juan José? Bueno, el trabajo serio, la voz fuerte, es cabeza de un departamento que se ve cuando trabaja en cancha. Y bueno, es un hombre de muchos mundos, de muchos clubes,
pueda sacar lo mejor de este plantel, de este equipo, y espero que le dé la máxima confianza y personalidad posible para ganar los partidos que tiene que ganar, que son los equipos más fuertes. Para ser candidato hay que ganar todo, ¿verdad? Y ganar la Libertad y ganar la Olimpia, sin dudar, ¿verdad? Entonces, bueno, si logra eso, en este poco tiempo, como decir que va a estar consagrado para poder seguir armando el Club Cerro Porteño, y estamos contentos con su llegada. Yo creo que eso se puede dar de la mano de él, en la forma que está encarando. Y lo que viene. Creemos que está muy bien encarado todo. Y lo que viene, Fluminense en cancha de Cerro. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por tu tiempo, Juan José. Igualmente, Arturo, un abrazo, a la mitad más a uno. Igualmente, gracias a vos, Juan José Zapac, presidente de Cerro. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Habló esta mañana en Urbana. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para la construcción. Recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 227-37-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Será que Carrizo no tiene luego mérito para la mesa? Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Hizo el gol de la victoria ante Alianza Lima. $330,000 para Cerro. Clean caja. Firma Federico Carrizo. Gracias a Carrizo fue. Ya no tuvo nada que ver ese partido. ¿Qué es lo que te Se lo pasa? salvó. Si no era por Jan, para allá Le ayudó a levantar la moral ese gol. Lo mantuvo un partido. Yo no vengo para... Yo hablo, dije... Y en el día del arquero le van a hablar bien el arquero. Escuchar lo que dije Carrizo. Yo no estoy echando mérito a Jan. Parece que, no sé, que alguien habla en guaraní. En guaraní le voy a decir. A ver, dígame en guaraní. En guaraní, ¿qué tal? ¿Cómo anda Carrizo? Eso para mí Carrizo, güey. ¿Y por que le criticaron mucho. Que están ese igual. Igual. Hizo el gol contra Fluminense, 330,000 clincajas en guaraní. Alianza Lima. No es Fluminense contra Alianza Lima, $330,000. O llegó para o recibí en guaraní. O bolsa Cerro Cerro 330,000. Pila niño. Ayer o sobresale. Y a criticar a la gente, a la mesa de fútbol a lo grande. Panza fría. En guaraní. Era diputado ya poja era diputado ya poja para andar. Era función, era ya poja. ¿Qué tiene? ¿Dónde tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su función? O respondéis Panza fría. En guaraní. Do yu a Pepe Baebe. Do yu y a Pepe Baebe. Parecemos un Ramón y el Chavo. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Este es el análisis de Carrizo. ¿Qué es lo que Carrizo no jugó mal, jugó bien ayer. No, Sacalena jugó mal, jugó bien. Jugó bien ayer, pero en una función que no creo que es lo que más le conviene a lo que Cerro pretendía con él. ¿Dónde le puso el entrenador? ¿Por qué te ponen? No, es mi forma de hablar nomás. ¿Dónde le puso Manolo a él? Primera pregunta. Jugó lejos del área. Detrás del punta. ¿Dónde jugó él? Y ahí juega. ¿Dónde? Y ahí suele jugar detrás del punta. No, pero ayer jugó más atrasado que Carrascal y casi a la misma altura. Porque va a buscar la pelota, porque sin pelota pues no tiene protagonismo. ¿Y quién es el que mejor domina la pelota en Cerro? ¿Te gusta o no te guste? No. Federico, técnicamente el mejor dotado de Cerro se llama... Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Y ustedes no hablan, pero... No, van a hablar también. Yo coincido también en que tiene buena técnica, tiene buen traslado, tiene buena gambeta. Tiene un pase entre líneas fenomenal. Pero da asistencia a cada partido. El jugar tan lejos del área rival, el desgaste es mucho mayor. Entonces lo ideal sería que corten los volantes centrales y que él juegue más adelantado y que se le entreguen ahí para que él pueda hacer lo mejor que él tiene, que es yo a Carrizo le veo como un jugador que su tema no es futbolístico. Su posición para no interrumpir. Entonces, si vos le pones de enganche, no de enganche, de media punta para no usar el término enganche, este tiene que mover en esa zona, a 25 a 30 metros del arco rival. Ahí tiene que pesar.
Si él no pesa, no cumple la función que le designó el técnico. Él fue, para algunos, yo le llamo a eso los jugadores que saben mentir, te voy a decir. No, porque va y juega bien, porque él no se equivocó, hizo el pase gol, el segundo de Cecilio fue pase de él, cortada de él. Sí, y de zurda encima. Ahora, yo tengo que mirarle a Cerro en función de Copa Libertadores, en vara. Entonces, mi vara es allá. Yo digo, si mi técnico, si yo quiero que él... ¿Por qué Cerro, a pesar del dominio y lo bien que jugó para esos 20 iniciales, cuando cruzaba el chico Aguayo, era despejada por la defensa del equipo rival, que jugó mal? Porque tenía un jugador Cerro en el área. ¿Quién es el primero que tiene que pisar el área? El media punta. ¿Quién es el media punta? Designado por Manolo. Carrizo. ¿Quién es el otro delantero que tiene que pisar el área? Iturbe. Nunca nos pisa el área. Pero Carrizo no pisa el área. Por eso te digo. Le pida a Carrizo eso. Y bueno, entonces la asistencia que pisó el área hizo el gol contra Alianza. Entonces, vos tenés que mirar eso. Ahora, si él juega de segundo volante, de iniciador de juego y lo pone ahí el técnico, yo te digo, hizo un muy buen partido. Porque esa es la función que le pidió. O sea, al lado del Piri. Claro. Como volante central de iniciador juego. No, como tercer volante o como segundo volante. Entonces yo miro eso, si le da una función y él no desarrolla, él desarrolló otra función. Entonces eso entra en mi evaluación. Y lo de Cerro, que a mí 20 minutos no jugó brillantemente, yo miro y digo y critico que ellos tienen que entrenar y jugar cada día en la exigencia máxima para mejorar, porque viene el partido de Fluminense, viene el partido de Copa, o si no te alcanza. Te voy a poner, ¿querés que te imite? No, como quieras. Te voy a poner un ejemplo. Dale. Vamos a hablar en este idioma ya. Bueno. Vos callate, Germán, un ratito. Ocurre que, si yo lo quiero bien a Carrizo, lo voy a poner cerca a Piri da Mota, por ejemplo. Porque técnicamente Piri da Mota es muy bueno. Muy bueno. Pero camina mucho la cancha, ¿no? Brillante. Ayer la jugó cara bien. que pone No puedo puedo poner. Piri da Mota tiene más movilidad que Morel. Sí. Piri da Mota tiene más movilidad que Morel. Entonces, si yo quiero contra Fluminense el partido del 25, tengo que comenzar a elaborar el plan. Con Piri adentro. Con Piri da Mota adentro. Sí, totalmente. Sí, para mi titular. Para el titular. Y el 8 de Cerro tiene que ser el chico Peralta. Peralta tiene que ser su volante por derecha, el acompañante de Piris. Porque Peralta vos no podés desperdiciar. Es decir, de todo lo que evaluamos Peralta, evaluamos que podía ser volante central. Cuando jugó con Brasil el preolímpico hizo su mejor partido de volante central, pero le tenés que retener. A él no le gusta eso. ¿Cuál es la mayor virtud de Peralta? La mayor virtud de Peralta, que pocos futbolistas paraguayos tienen, es el que busca constantemente meter el pase gol, la pelota detrás. Por lo menos en un partido de 90 minutos el muchacho te intenta 8 veces. No llega las 8 veces a destino, pero si llega es jugada de gol. La capacidad de meter el pase filtrado que tiene Peralta no lo tiene nadie. Ayer hizo un pase fantástico cuando estaba 3-0, entre los dos centrales, le metió ahí en el agujero a Portillo, que por falta de decisión de Portillo no terminó en gol. Pero ese pase no lo hace cualquiera. Entonces, no va a ser 6, va a ser 8 ese muchacho si aprende el ida y vuelta. Ese muchacho, Fabricio Peralta, ese muchacho es volante de marca. Si deja de ser volante de marca, hay que decirle a ese muchacho, ya no soy volante de marca. Pero tiene que darle una identidad que Fabricio hasta ahora no tiene. Ayer habló de eso, Panolo, en la conferencia. Es que no tiene identidad, él no. Y dijo, a mí me gusta... No sabe dónde juega. Que llegue al área y que traslade, que deje de ser el típico volante central. Y que termine entonces su historia ahí. Y ahí lo va a poner. Claro, es lo que acabo de decir. Sin compromiso ayer. Pero ahí comenzó, pues. Y después se perdió cuando se tiró a la derecha. Sí, y dijo, yo lo veo más como un volante que acompaña, que hace como segundo volante. Y bueno, un volante más ofensivo. Pero tiene que entonces decidir para el partido y por eso dije que Piri da Mota sea el volante. El volante central. Volante central porque va a tener panorama. Sí. Y conoce fútbol brasileño. Y Peralta a su lado. Y vos le vas más al equipo, Manolo. Pero ahí entra Carrizo en ese equipo ante Fluminense, me parece que no.
Si quieres tener la pelota un poco, y debería. Si quieres tener, pero decidí ya y ponerla al lado de Piris y no le ponga más detrás del punta pensando que te va a llegar. Te engañás. Yo no quiero engañarme. Ahora de tercer volante, ahí donde juega, pase lateral, va a tocar, va a mover, te va a dar posesión de pelota a Carrizo, no tenga ninguna duda. Ahora después tenés que exigirle a Cecilio, ahora le alcanza a Cerro, si no pisa el área Cecilio, no pisa el área Iturbe, no te llega, de los tres del medio, si juega Peralta, Carrizo y Piri, el que más va a pisar el área es Peralta, por encima de Iturbe y por encima de Cecilio. Pero no se pierde ahí marca para Fluminense, porque no es Ameliano Fluminense. Claro que se pierde. O sea, ¿con quién? No, y contra Fluminense, Claro. o sea, yo ¿Te metés planteo, quién? no, y si es que juega Carrizo Fabricio con no Peralta tiene y con se tiene que Piri darse Mota. más atrás, Fabricio. ¿Y O sea, quién que tiene juegue otro? entre- Puede jugar Carrascal en todo caso, pero es lo mismo. Menos marca. La cuestión no es la marca, muchachos. La cuestión es que ocupe el espacio. Y tener la pelota, vos la tenés Cuando que tener. ocupás el espacio vos ya estás cubierto. Ya para el volante central, para el otro volante, para la defensa. El problema es si no está nadie en ese espacio, si ese espacio está vacío. Ahí se te complica porque vos tenés que trasladarte para cubrir esa zona y ahí comienzan los desequilibrios. Ustedes los técnicos analizan desde esa posición. Los observadores sin título del técnico recibido, ¿cómo se llama el chirimolo que ustedes tienen que recibir? Licencia Pro. Pero vamos a saber Ya llegó el analítico. que Fluminense, con toda la riqueza técnica que tiene el brasileño, puede pagar Cerro la consecuencia. Que Cerro no se ilusione con querer jugar así nomás, con un fútbol medio. Yo justo eso pensaba. No, que, no, ¿y que por qué no le que decís se te piense, callas? o sea, Es creo que yo, humilde postura. es humilde, espera un ratito, espera un ratito. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Abril tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus. Te llevas una cabecera tapizada de regalo, puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 588-8300. Porque este modelo de Cerro ayer, con Carrascal, Pirida, Mota, que lo eran considerado anteriormente, le dio la renovación Manolo porque quiso. Sí, sí. Era Porque no tiene Copa Libertadores, América Brock no jugó, quiso probar. ¿Cómo andamos? Así habrá dicho Manolo, quiero saber cómo andamos y vamos a poner esto, pues. Así habrá dicho, y después le critican a Manolo lo que es lo que hace. ¿Qué es lo que quiere los jugadores de Cerro? Que no haga esto, pero. No le gusta que el equipo se quede demasiado, que retroceda y que le diga, quédate. No entiendo, ¿quién es lo que te echemos? O sea, muy temeroso Manolo, muy conservador. Sí. Quédense, Sí, no pierden el quédense. orden. No se pierde el orden. ¿Y está bien? ¿Eso a quién no le gusta? No, sí, hay ¿A quién no le gusta? hay que darle un valor a No Manolo. le gusta esa idea, luego dice, Manolo- no, nosotros somos Cerro, vamos a salir a apretar, tenemos que encarar para adelante, tenemos que ir para adelante. ¿Quién dice eso? Los jugadores. Manolo se nota que lo primero que le preocupó es arreglar su sistema defensivo. Sí. Por eso el ingreso de Block, por oficio, que después cuando podía jugar de Jesús recurrió a Báez, que tiene 30 y pico de años, oficio, años, entre Alan Benítez y Cabaña, o el chico ese que jugaba en las inferiores, ¿cómo se llama? Fariña, Núñez. No sé. Alan Núñez, el lateral derecho. ¿Entendés? Se decidió por Alan Benítez. Vos sos Fluminense. Sí. Este es el área, del área, rival. Y ahí va a jugar Carrizo. Carrizo, para mí tiene... No, ¿cómo va a jugar ahí? ¿Dónde? Acá, cerca del área. ¿El área de quién? ¿De Fluminense? Sí, vos, a ver si yo entiendo. No, Sí, él dice, sí, en la media luna. Víctor Villar la pregunta. Preguntó Víctor. Si Carrizo según es titular vos, en este según partido, vos tiene que irse Fabricio. El que se va a quedar acá, en el medio, es Pirida Mota. Sí. ¿Y dónde le va a ubicar Carrizo acá? No, si es por mi Acá gusto, se va a quedar Carrizo. si me convence que tienen que jugar Carrizo, sería el que está detrás de Peralta. Él no te va a llegar nunca al área ¿Y normalmente. cómo si llega al área? Vos mismo dijiste el gol que le hace a Esas grandes casualidades. No, vos dijiste que juega. No dijo, pisa- no dijo. no pisa el área. Yo lo escuché mal. No suele pisar. ¿Y qué dijo? ¿Pisa el área? Dijo. No pisa el área. No, que no pisa. No pisa. Y te dije más, de todos esos mediocampistas, el que va más, de todos estos jugadores que tiene el Cerro, el que más puede pisar el área es Peralta. ¿Y para qué querés 9? Por delante de Piri y trae No Peralta, te Carlos. alcanza uno solo. ¿Para qué por delante querés de Piri y 9? trae Peralta. La puta, Ahí, qué al lado. difícil. Como iniciador. ¿Para qué querés 9? El 9, pero al 9 hay Edu, ¿a qué jugó ayer? ¿Y cuánta pelota tocó? Respondele No, ¿y ustedes. cuánta pelota tocó? ¿Para qué? Ah, entonces ¿qué estamos? Porque Vos está ustedes me solo. interpretan, no me interpretan. En el Vos no me la interpretaron. recuperación, pero ¿cuánto le en el existía? gol, en el gol, La cuando asistencia. el rebote y la asistencia después
de pelota quieta. Claro, porque no puede jugar de pelota quieta. Único, porque después no le llegó balones. Claro, no le llegarle a balones. El 9 tiene que distraer. Si no le llegó. Necesita distracción también. Vos necesitas. Hay conceptos básicos. El 9 del fútbol. distrae y crea el espacio para el otro para que llegue el Hay volante. conceptos básicos del fútbol de hace 100 años. Y eso no va a cambiar. Lo ideal, lo primero que hay que fijarse, cuando un equipo, Cerro consiguió en el primer tiempo 4 o 5 desbordes en esos primeros 20 minutos, y vos mirabas el área, cuando viene el centro yo miro el área, ¿quién está? Había un jugador, Edu. Lo que te dicen los libros y el manual y todos los entrenadores, es que las veces que desbordas, como mínimo necesitas 3 puntas, 3 hombres en el área. Uno en el primer palo, lo ideal, otro en el medio y otro en el segundo palo. Ese es. Entonces vos lo primero que haces cuando hay un cruce del costado y mirás fútbol para aprender, a ver cuántos están en el área. Por eso cuando veo otro fútbol decir, hay 7, 8. Nosotros no ponemos esa cantidad. Cerro en algún momento ayer el segundo tiempo, a los 30 del segundo tiempo, o cuando estaba 2-0, liquidado el partido, había 6, 7 jugadores cerca del área rival. ¿De verdad? Que llamó la atención, porque no, es una característica del fútbol paraguayo. Entonces vos decís... Pero estaba plantado en terreno. Claro, pero vos decís, Edu solo no le alcanza a Cerro. Necesita los volantes que lleguen. Lo que Cerro necesita un rival más fuerte para medir lo que quiere. Ayer porque ahora le viene el más flojo Ameliano que vi en mucho tiempo. Bueno, y después viene... Sí, Cerro necesita no dejarse llevar por el entusiasmo creo yo, porque para mí sería un error pensar que porque le ganó ayer a Ameliano jugando así, a Fluminense le va a... No, pero habla de campeonato. Yo no lo veo así, yo lo veo como que lo toma como... Mayo seguro va a ser alternativo, no creo que se vaya con titular. Porque ahora justo se va a encontrar con un equipo que pelea, que muerde, pero esto es un partido donde también tiene que cuidar a sus titulares. Yo si soy Manolo, está bien. Pero Cerro va en vuelo, o sea, eso significa que ojalá que usted todo la gota no esté escuchando ni Carlos Guyane ni Editores. ¿Qué pasa si Nacional le gana Libertad? Usted, pero que no le puede ganar Nacional a Libertad. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Vicheco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Parece que es ficción. Sé que se da en la cancha, pero el 90% del fútbol paraguayo, el hincha, hace fuerza por Nacional. El 10% de Libertad que ellos quieren ganar. Por eso, el 90% del fútbol de los hinchas. La pregunta es, ¿juegan en cancha Nacional? Que yo digo ficción. La pregunta es esta. Hablo de Cerro Porteño que está detrás y tiene la Copa. Olimpia no tiene la Copa. Si Nacional le gana a Libertad, ¿cuántos puntos quedan? 5. Y Cerro Pío puede jugar con alternativo contra el 2 de mayo. No va a jugar. Va a jugar con el equipo titular. Claro, sujeto, como dice Carlos, sujeto al partido del... Igual va a jugar con el equipo titular. Parece que no me entiende. No, pero no tiene nada que ver el partido nacional. Él tiene que preparar el equipo para Fluminense. No aguantas, amigo. Arturo. Explicarle en la que no aguantamos. Yo entiendo. El fútbol paraguayo no aguanta. Yo entiendo lo que dice Carlos. ¿Qué le pasó a Luqueño? Yo entiendo lo que dice Carlos. ¿Qué le pasó a Luqueño? No puede perder puntos, tiene que ir a jugar con los titulares. Ahora, yo sé que si juegan los titulares el viernes, en la semana van a estar fatigadísimos. ¿Y por qué no le echa? Porque no le da, físicamente no le da. ¿Qué tema ese de la doble competencia? No, todos los equipos... No les da, Pancho. Salvo a lo mejor los grandes pueden competir. Quizás los más jóvenes, pero los otros equipos te das cuenta que ninguno está para la doble competencia. Ni Ameliano. Y más esa cancha de Pedro Juan que es pesada, grande. El rival te desgasta de lo físico. Todos... Muchachos, cuidado, muchachos. Carlos, tiene 6 días. Tiene 6 días de recuperación. No están acostumbrados. No, es mentira. No están acostumbrados. Bueno, listo. Entonces que no compitan más 2 partidos. No, pero si me está descartando mi opinión, entonces no le voy a explicar. Pero, Carlos, si ella sabe. No tiene lo largo de plantel nomás. No tiene lo largo de plantel. O sea, estamos hablando específicamente de 6 partidos. ¿Para qué se pone Carlos ayer Cerro, ¿qué es lo que critico? Cerro, a pesar de lo flojo que quieran decir de Ameliano, Cerro tenía que exigirse más. Y eso sí nos falta. Porque con lo que es el campeonato local, no es porque hay 2 partidos, no jugamos a nada, jugamos a 20 kilómetros por hora, vemos un partido y enloquecemos. No, hay jugadores, dígame un jugador de todos los equipos paraguayos que merece ser selección nacional, vamos a quedarnos con Arzamendia. Y estamos hablando de todo el campeonato. ¿Qué jugador de Olimpia merece ser selección nacional ahora? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestro nivel es bajísimo. Entonces, Cerro, si quiere hacer una gran Copa Libertadores, tiene que exigirse en todos los partidos.
Vos, para mejorar tu rendimiento, hoy entrena a ser regenerativo, mañana juega, lo que no jugaron más exigente. Bueno, entonces tienen que exigirse todos los días. Si Dios libre, para mí está mal. Hoy tenía que haber hecho regenerativo para llegar el viernes. En Argentina ponen suplentes. En Brasil también. Algunos equipos ponen suplentes. Entonces, eso de suplentes es reservar, preservar, cuidar. No es solamente que el fútbol paraguayo sea discreto. No, y aparte del riesgo que corre, no digo nada. Si le meten una patada a Carlos en Pedro Juan y te lesionan 2 jugadores titulares, que es el riesgo que puede pasar. Pero te puede pasar en un entrenamiento. No, pero vos el entrenamiento lo medís un poco. No podés prever. Le pasa al Liverpool, se le cayó el equipo. Sí. Y esto tienen todos los estudios científicos. Pero Liverpool tiene un plantel para tirar para arriba jugadores. Pero hay partidos, se le cayó el equipo. Hay partidos. Yo entiendo que vos decís que está perfecto. O sea, pero la realidad hoy es otra tabla. A Francisco, dice el arquitecto Dragoto. No digo nada para que si ustedes, todo con Mayucuela, lo que quieren es eso, que pierda alguna. No iba a decir nada, pero me obligan al arquitecto Dragoto. Dice que nosotros queremos que pierda Libertad. No. Si pierde se pone el himno del campeonato. Pero no, Libertad tiene una diferencia de potencia con los otros equipos que si salen a jugarle de igual a igual van a perder. A Libertad le querés complicar. Esperale. Perdiste la pelota, vení en tu cancha. Esperale, vos le das espacio a Merlini, ayer, ¿cómo se llama el otro chico? Sanabria. Se cansaron de meter pelota de 20 metros. Tienen otra técnica, tienen los laterales, como ellos tienen la pelota, miran, no saben dónde, desahogan, al costado derecho está su lateral, al costado izquierdo está su lateral izquierdo. Vos mira Olimpia, miran la derecha, todavía no se fue su lateral. Mira la izquierda, todavía no se fue su lateral. Libertad tiene una estructura. Perdón, y marca una diferencia. Arquitecto Dragoto, me dedico a vos. Te dedico a vos. Después terminó goleando Libertad. Primer tiempo, pelota quieta, gol de Libertad, ni un disparo al arco. Arquitecto Dragoto, cuando quieras, vamos a pedir a Tigo Sport, al señor Gustavo Berna, acá está Francisco. Del primer tiempo, niño, saca un disparo al arco de Libertad. Uno quiero. Solo, no. Solo el cabezazo de Viera, nada más. Un disparo al arco de Libertad. Y no te molesta, arquitecto Dragoto. Hay una jugada. 3-0. Pero eso no estamos discutiendo. Hay una jugada en el estamos discutiendo el ritmo vertical, que los laterales se van, que toca mía, sí. Tuya. Un disparo al arco no tuvo Libertad. Pudo haber terminado 6-0 el partido. Sí, señor, es verdad. Se desplomó el rival. Yo hablo del primer tiempo. ¿Dónde está la dinámica del fútbol? Hay una jugada que Vareiro estaba de frente al largo y tendría que haber pateado al largo, que no pateó, que le quiso pasar. Era jugada de gol. Esa era una buena si vamos ahí con la resolución final de remate al arco, yo te pregunto, ¿qué remate al arco tuvo Cerro en la primera etapa? Ahora, cruzó 5 veces. Ese es el mérito. Llegó en la zona. Todo lo que se hace en el fútbol para atacar es para llegar al costado de las áreas, que vos puedas cruzar. Porque el 60% de los goles estadísticamente llega al costado de las áreas. El fútbol paraguayo es muy difícil, se puede dar y se da, que vos hagas un gol por la zona del medio, porque ahí se reducen los espacios y necesitas mayor exquisitez técnica. Ese es un privilegio de los brasileños. Generalmente, hoy han mejorado. ¿De dónde vienen Enciso, Almirón, Ramón Sosa, Ángel, que anda muy bien? De afuera. Y se contagian de fútbol paraguayo y acá no juegan. No tenemos ineficacia. Hay ineficacia, no hay gol. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo el tema? ¿Cuál es tu pregunta? La concreta. Si acá no hay, los paraguayos tampoco. Porque si vos venís, Enciso, si vos venís, Almirón, si yo te pongo Ramón Sosa, si yo te pongo Ángel Romero en ataque, si yo y todavía no puse los 9, ¿qué contagio? ¿Por qué los paraguayos no ganan su partido? ¿Y por qué le falta el creativo? No, ¿y por qué no tiene creativo? ¿Y por qué no hay jugadores creativos? ¿Cómo no hay Cacu Romero creativo? No juega en la selección. No, pero ese es el problema del técnico. No es el problema del técnico. ¿De quién es? Y porque no le muestra al entrenador todo lo que pretende. Hay jugadores que se denominan... ¿Matías Rojas, Carlos? Si son competitivos o no. ¿Matías Rojas creativo? Matías Rojas, pero no asume. Es un gran lanzador, tiene una exquisita pegada, pero vos necesitas más que eso, a no ser que tenga otra estructura. Nosotros no hemos tenido en las 2 últimas eliminatorias volantes recuperadores de pelota.
Tal es así que en una de esas eliminatorias terminamos último. Matías Villasanti, para el colega Pfeiffer, es el mejor volante central. En Gremio, exactamente. Y uno de los mejores conceptuales del fútbol brasileño. ¿Y por qué no? Acá. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 12.33. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika este queda Rima bien. Zamela tiene que ser titular en la selección paraguaya. Tiene que ser convocado, no sé si tiene que ser convocado, sí. Sí, para lo que tenemos hoy, titular. Titular en la selección paraguaya. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales como @el Ahorrazo Supermayorista. En Caja Mutual Super Descuentos, hoy lunes 15 de abril, 20% de descuento en tus compras en supermercados con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual. Para mí Matías Espinosa tiene mejor finalización de jugada que Arzamendia, tiene más ímpetu, se lo ve más. Ya, vos decís, siempre aparece, siempre está. No está bien lo que dice. Pero Matías Espinosa me parece que también no te da esa proyección de decir que aparece constantemente, pero sí decide mejor. Ubícale porque se vaya Arzamendia y que esté Ramón Sosa penando lo que va a hacer a la izquierda de la selección. ¿Y quién marca? No, cuando se proyecta dije, no escuchaste. No, pero para eso el técnico tiene que poner ahora uno que en marca yo creo que hasta Arzamendia le saca ventaja a Espinosa. Ahora coincido con él que posiblemente es más prolijo en la terminación Espinosa que Arzamendia. Arzamendia es más ímpetu, más aguerrido. ¿Es mejor de Cerro Arzamendia hoy? Sí, totalmente. Sí, hace varios partidos. ¿Qué es lo que mira? Está buscando pleito. Hace varios días me está tirando eso. Mira pero que... no me mencionamos ni a Jan, sacate en la cabeza tu palo, tu arquero. Mira que para que yo lo nombre a Jan. Mira que ayer no le patearon al arco, ayer técnicamente está terminando por debajo del nivel de Arzamendia. No está terminando bien técnicamente, cuando su gran virtud es eso justamente. No puedo arquitecto el agosto manda imagen y mira hacia arriba, no puedo estar en todo arquitecto. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloga, alarmas estés donde estés, más información al 082 23 23 23. Igual que la calma entre Olimpia nomás, porque ganó. Si ese partido terminaba 2-2. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Olimpia ya es consciente que habrá de sacar resultados ganar 2-0 y te empatan 2-2. Para mejorar ya difícil. No, suponte que termine empatado cuando vos estás ganando 2-0 y que te empate Tacuarí, que habitualmente defensivo, cómodo, que el verso iba a ser brutal contra Palermo, y tuvo el penal. Cómo lo supo mantener, que en el segundo tiempo fue otro Tacuarí que se animó a jugar, salió a jugar en ese segundo tiempo. Así es, salvo porque también le terminaron cobrando 2 penales que llámale para Federico Ríos. Sí, los 2 penales. Llámale para Federico. ¿Qué es lo que te pasa vos? El primero, el de Prato, te doy y te digo, bueno, hay algo ahí. ¿Vos tenés algo contra Federico Ríos? Yo creo para mí, no. Yo creo que sí. ¿Que vos sos señor reglamento? No, pero ¿Quién le puso señor reglamento a Francisco? Yo. ¿Y por qué le pusiste eso? Porque él así. No, me venga a joder. El penal de Olimpia. El primero no. El segundo sí. No, el primero sí, el segundo no. ¿Cuál es el primero? El de Prato. El de Prato sí. Hay ¿Y cuál no? La mano. La mano. ¿Qué es lo que no? La mano de Zavala. No. Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sabes qué, Federico? Voy a ponerme en tu abogado. Sí. ¿Me permitís, bro? Gracias. Sí, cómo no. Ocurre que tenés mucha actividad, eso. Yo no sé si se aprovechan de tu ausencia. ¿Sabés lo que acaba de decir Francisco López? Sí. Espera un ratito. Ya seguí a Federico Ríos.
Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Enseguida le responde Federico. Con Lactolandia, una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Yo no sé qué reglamento tiene Francisco López. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo pues supe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Sabes lo que dice? En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales en Pedras, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Federico, sí. ¿Sabes lo que dice Francisco Pancho López Borja? Hoy está de cumpleaños Ángel Barrientos. Hoy está de cumpleaños Ángel Mucha felicidad para el querido Ángel Barrientos. Y ahora que mencionaste mi segundo apellido, saludos a la gente de Borja de Villarrica. Muchas felicidades Ángel Barrientos. Soy mi mamá. Muchas felicidades Ángel Barrientos. Saludaba. Ya, el Borja, gran amigo. Sí. Gran amigo. ¿Sabes lo que dice Francisco? A ver. todavía no le digo, no está bien, no le digo. Mira, anda el muchacho. Tranquilo, muchacho. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. No discutimos el penal, ¿verdad, compañero en la mesa? Y yo estoy con Francisco. Ayer yo no dije nada, pero me fui a casa a mirar el segundo. El primero penal. es con lupa el y primero es penal, pero tenés para agarrar. Esperar un para mí ratito. el brazo estaba natural. Esperar un ratito, para mí que hay un rebote incluso. Espera un ratito. Pero espera, el primero bien. Sí, para mí sí. Y ayer me hizo cambiar de opinión Federico. Pasa, aceptable el primero. Tampoco es... Nos mostró una imagen con zoom y ahí sí. El tobillo. El tobillo. Y le dobla la rodilla. El primero es penal. El primero es penal. El comienzo del programa ya fue grande TV y después apagó, se le fue la luz, no vio, se va a quedar con Minó. Después yo vi la imagen con el zoom, nos mostró Federico. Bien sancionado. Cambié y dije sí. Bueno, ¿puede explicar Federico Ríos el penal, el segundo la mano? De Zavala. ¿De Zavala? Sí. Viene el balón, viene el balón, producto de creo que peina un jugador antes, y de ese rebote a una distancia bastante interesante, ¿qué lo condena? Pareciera ser como que no te queda cómodo con ese sancionando un penal. ¿Por qué? Porque el balón pega en la mano, aparentemente involuntario, pero tiene el volumen del cuerpo, o sea, de la mano tiene más agrandada del cuerpo y termina pegando directamente en el codo de Salazar, en este caso. Zavala. De Zavala, y pega de pleno en la mano. Y acá me quedo en un punto que tipo de mano de la línea arbitral de la APF vienen sancionando. Así que, y tiene bastante despegado, porque inclusive en la transmisión algunos que otros dijeron que pegó primero en la mano de Prato. No hemos detenido claramente para analizar antes de poner esa imagen en el programa de Fútbol a lo Grande TV, que va de 23 a medianoche todos los domingos, y para que estemos bien depurados de esa imagen. Y evidentemente no pegó en la mano de Prato, y sí dio de pleno en la mano de Zavala, que sí tenía en volumen más amplio del cuerpo y despegado, y por consiguiente sancionaron penal. Y se adecua a la línea de lo que vienen sancionando. Es lo que puedo decir con relación a eso. Y claro, sí, es mano indiscutible. Mano indiscutible, y el árbitro y el VAR correcto los dos. Es decir, el VAR le llama para que vea. Así mismo, y hay una línea de coherencia con relación a las manos que vienen sancionando. Por eso hay que destacar. Ahí está la clave donde él fundamenta su argumento bien de vivo. Es la mano que están sancionando en la APF Mete. Vos también dijiste algo en plena transmisión con relación a esa mano. ¿Qué dije yo? Penal, si cobraron el otro es penal, dijiste. ¿Cuál otro veo? Y por el penal de Prato, como una compensación. Yo no usé la palabra compensación. No, vos no usaste, mira, pero se entendió de esa forma. No, Carlos. ¿Sabes qué pasa? No, yo he visto la mano. Vos dijiste penal, si cobraron el otro te cobran. Federico,
Vos Sí. decís que es una... Yo veo al revés. La línea arbitral ahora es dejar jugar más. La mano no se discute, eso es otra cosa. Por los penales no me digo. Vos sos muy caprichoso, No, Francisco. no, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que se deja pegar más, se deja jugar más. Y la chiquitita dentro del área se está cobrando. Y después, ¿y la coherencia? ¿A quién La no línea. quiere decir eso? ¿A Federico? Digo, ¿A quién? no, Pero no, Pancho, porque permitime chiquitita, sobre el punto. sí. No hay que confundir dejar jugar Dejar con pegar. una sanción, dejar pegarlo, eso No, que claro. vimos también ayer, dos terribles pegadas ayer que recibió. Pero es un penal, el de Zavala para mí es un penal con pero lupa. no, pero ¿Cómo espera, que va a ser Francisco, con lupa? Un penal. Y es penal de Vamos VAR, a buscar, vamos a buscar. ¿Sabés? De VAR es, amigo, es de VAR. ¿Por qué Pío va a ser con lupa? Bueno, Federico, vamos a estar hasta la noche buena, sí, Federico. El penal No, ¿sabes qué pasa, Federico? Pero ¿sabes qué pasa? El penal tiene que ser contundente. Espera un ratito, habla Federico. Te escuchamos, Federico. Hay una situación con relación a que lo condena a Zavala. Fíjense, por favor, el gesto que él hace en forma instintiva, inclusive teniendo el codo abierto, el brazo abierto, bien despegado del cuerpo, hace un gesto que impacta él en la pelota. No, hace un Fíjense, gesto- por favor. No, para no Pero discutir. no confundas, para Pancho, no confundas, por favor, en la línea de dejar jugar con las sanciones de mano. Mano es totalmente diferente a dejar jugar y dejar Pero pegar. tampoco y es no una mano contundente que vos digas, primero pegan el codo, o sea, no usémoslo el término mano porque nos pegan la mano, ¿Qué pegan te el pasa, codo. Francisco? Respetale Pero, a Federico. espera un ratito, Pancho. Federico. Regla 12 dice Yo claramente, sé. mano o En Copa brazo, Libertadores dice, a agregó Olimpia eso. no le cobraron un penal igual que había hecho David Luiz, ¿te acordás? Sale mal el espacio Twitter Fe- fútbol a lo Fe- grande, mil disculpas. Federico, una consulta. ¿Viste Sí. el primer gol de Cerro cuando viene el córner y cabecea de Jesús? Fíjate en esa jugada. Sí, Cuando señor. cabecea, ¿hay offside o no hay offside en esa jugada? Aclarame un poco. Señalé eso porque te estuve escuchando atentamente en tu comentario, Carlos Quise, en la transmisión con Arturo Rubín. Y sí me percaté de esa situación, pero ¿qué ocurre? Esa jugada termina cuando empieza la siguiente. Y ahí él no participa más. Pero es un ¿Qué- error qué se arbitral. tiene en cuenta la siguiente? Pero es un error arbitral. Pero todavía no participa él, Carlos. Ese es el tema. Si bien cuando viene el balón está, pero después va la pelota para atrás otra vez y de esa jugada. No, en la termina siguiente no el- hay. En la siguiente no hay offside. En eso estamos de Claro. acuerdo. Yo en esa y primera. se juzga el último toque para que para que juegue o toque el jugador que está en posición adelantada. Y en este caso, el último que tocó en este caso es el jugador de Ameliano, no hay que fue el que problema. punteó. Sí. Ok, gracias. Y eso, y un poquitito, Francisco, y tomando Sí. lo que había dicho Carlos Quise al iniciar, cuando yo dije que se toma de eso, tenés que diferenciar los torneos. El torneo, la línea arbitral de cada torneo, cada director de árbitro es como un técnico para cada equipo, bajan la línea, hay una línea clara y hay que saber interpretar eso. La línea de la Copa Libertadores y Sudamericana es diametralmente diferente a nuestra línea arbitral actual en nuestro campeonato. Pero a lo que se quiere imitar o llegar es a justamente tener esa no tener esa diferencia en el campo internacional cuando salimos ¿Sabes quién afuera. lo tuvo? Que no sé si vos sabés periodismo con Gabriel González, el hermano de el loco. Epifanio. ¿Vos sabías lo que pasaba con Epifanio? Y tiene que ser así otra vez de vuelta entonces. No, O sea, no es así. Para el departamento de árbitro, ¿vos escuchás a Federico? Sí, Para el atentamente. departamento de árbitro, esto en el fútbol paraguayo no se cobra y para afuera sí. Y acá no pitaba Epifanio González y era árbitro designado Internacional, internacionalmente. Tenía otro criterio y aquí no le daban partido. Claro. No le daban partido y le daban partido internacional porque tenía otro concepto de la mano, Federico. Así mismo, son líneas, por eso hay que tener en cuenta. No quiere decir que está bien y que está mal, yo no juzgo esa parte, pero quiero decir de que son más sensibles acá, inclusive con la falta. Además pasa mucho por el estilo de fútbol de cada país. Brasil, cuando juega partidos importantes, tanto en eliminatoria como en Copa Libertadores, van a ser pitados por árbitros colombianos o venezolanos hoy día. ¿Por qué A eso? Paraguay le conviene cuando juega pitar que le piten, si no es rival Uruguay, árbitros uruguayos
o argentino, por la característica y el perfil de cada país, de cada fútbol. Si vos traes un árbitro del Pacífico, ellos son más de pitar el menor contacto, entonces no te conviene tanto a Uruguay como a Paraguay. Lo máximo que aceptan los directivos, es decir, el fútbol paraguayo, es que te venga un chileno. Eso es ahí. Bueno, Federico, Sí, gracias por tu eso tiempo. lo que dice Carlos, es muy cierto, con la excepción de Wilmar Roldán, quien es un árbitro que deja jugar bastante. Y que no te acerca a él porque ni la hora te da, ni siquiera, ni así te hace. Chao, Federico. Así mismo. Chao, Arturo, un placer, un saludo para todos. Interpretó a Federico, así te hace. Yo lo que digo nomás, Arturo, es, nosotros cambiamos la línea arbitral ahora porque se escuchó durante mucho tiempo eso de que no, afuera no nos cobran las chiquitas, tenemos que dejar de tirarnos, tenemos que dejar de los mínimos contactos, y se empezó con esa línea. Ahora yo pregunto, los 2 penales que se cobraron ayer, ¿te los van a cobrar en Copa Libertadores, por ejemplo? El de Prato no te lo cobran. ¿Y el otro? O sea, el otro puede ser. Si es que queremos, no hay una contradicción, porque si lo que queremos si es Palmeiras, Flamengo, River o Boca, te pitan penal. Si es un penal para Always Ready o Táchira y Caracas, no. Esa es y el tema del árbitro uruguayo que decía Carlos recién, el otro día Trinidense Boca fue un árbitro uruguayo que fue el que dirigió el partido que se armó la polémica. Ayer me tocó así ver en redes cortito una entrada de Fagner de Corinthians, y Corinthians y Flamengo tienen licencia en Brasil. Un patadón, amarilla. No, pero eso existió y va a existir. Por eso, equipos por eso. Y jugadores que tienen licencia. Los penales también lo mismo. Jugadores que tienen licencia. En Copa Libertadores, en otro lado, sí, hay jugadores que tienen licencia y equipos grandes también que tienen licencia. Claro, pero en todos lados. Yo quiero ver una jugada opuesta. Entrando al área, un jugador de Tacuaré, no sé, Clara, entrando en el área y Salo Olveira así. A ver si le pitan el toque abajo. Para Francisco. ¿Por qué le dan a Francisco si es su opinión? ¿Y por qué querés que lea? ¿Y lee? ¿Y qué dice? No, yo te respeto a vos, No, sin problema. Hay espalda ancha, Arturo. Para eso estamos acá. No, pero ¿cómo va? Y mandame a mí, Gustavito. Mandame. Volviste al viejazo. Este Pancho, ¿no querés que lea? Sí. 0-3, Arturo. Dice, Dios mío, ¿querés que lea? Sí. ¿Seguro? Seguro. Dios mío, este Pancho nunca vio el fútbol en su vida. Nunca lo acierta en ninguno de sus comentarios, ni en la tele y menos en la radio. Okay. Porque no comparte lo que dijiste vos nomás. Y cuando no se comparte, ¿qué va a decir? Me va a decir el oyente si es un penalazo. Los dos son penalazos. No, sí, el penal es la máxima pena. La máxima pena. Tiene que ser falta, tiene que ser. No estar buscando con la lupita. Bueno, escuché un relato y me acordé de usted, Arturo. Dijo, golazo de penal. No existe. Andan a un congreso, pero andate a la FIFA, andá donde vos se atraelo. Es más, el gol de Ayala de 2 de mayo, en ese partido. Pero tiró una travesaño en ese partido, golazo de penal. El penal fue bien ejecutado, golazo, vio. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Yo leí toda la reacción que hubo de todo, River con uruguayo. En Uruguay. En Tupi Gran Feria de Muebles hasta el 21 de abril, descuentos exclusivos y los mejores precios contados. Llámanos al 569-9000. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. 1251. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. ¿Y tienes a cuánto de hincha ellos sin ser peyorativo? No pasan de 300 y 200 cada lado. Con Cubiertas Cumuter manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Cumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Perdón, disculpame, Darío. Saludo a la gente de Chacomer. Esa es la falta, sí. Y la falta de Barbosa, ¿viste? No, es el de defensor que le espera, ese boxeador. Levanta los puños y después se trenzan allí. ¿Y tu arquero que sacó el arquero uruguayo? ¿En ese partido? En ese partido. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. 1252. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, flachuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemi. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñem.
B. Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Jetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @JeturPY. Jetur, una marca del grupo Santa Rosa. ¿Qué te dijeron los casos Hugo Benítez del Central de Olimpia? ¿Cómo está él? ¿Salió lesionado ayer? No tengo reporte actualizado. Mejor te dan la gente de testigo ahí. Porque entró Capazo. Y no figura Junior Barreto. No figura. Estaba en el banco. Estaba en la banca otra vez. No va a jugar así nomás. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Y se puede decir, pateó espectacularmente en el penal. Pateó muy bien. Eso es una definición. Sí, pateó muy golazo bien. de penales, sí que no. No, pues a mi punto, si quieren decir golazo, penalazo, usted es problema de ustedes. No digo que uno a cerito tampoco. Tampoco. El de Brian, igual que la mínima. ¿Sabe cuánto es la mínima diferencia en fútbol? 2-1, 3-2. 5-4, 6-5, 7-6, 1-0. Esa es la mínima. Claro, no hace falta que sea 1-0 para la mínima. La mínima diferencia puede ser 5-4. Esa es una mínima diferencia de uno que hizo más que vos. Mínima diferencia. La puta que me da por... La bola, si me salió de mantener 12 por 1. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cajos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Todo por culpa... ¿Qué es lo que te escribió? No le hayas caso a eso. No quiero tampoco, pero... Son años, Arturo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Goldwyn los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Billeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Qué se hizo de Alfio Oviedo? Y Alfio estaba entre que se recupera de la pubalgia. ¿Y hace cuánto que está así? En la banca en Colo-Colo. Ferfer juega, le da el pasacarrizo con el pecho, con distinción, gana Cerro, ni a los premios. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla o un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Pero convengamos que Alfio nunca fue un titular indiscutido en Cerro, siempre fue el hombre de recambio que respondió bien. ¿A vos le conocías a Edu? No. Y entre Edu y Alfio, al que lo conocemos más es Alfio Oviedo. Sí. Ni a los premios. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable Copetrol. ¡Vamos! Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santepo, Citrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Venía estando en el banco y jugaba, tenía minutos. No sé si está lesionado o no ahora. Acaba de decir que se recuperó ya. Alfio estaba con jugó contra Colo-Colo. Pero ahora, ¿cómo está? ¿Él ya está bien, ¿no? Y ayer el partido anterior jugó también. No sé, inclusive ha hecho varios goles y todo. Pero no. Lo que pasa es que Cerro tiene más, yo no digo mejores, aclaro. Disposición del plantel tiene más Manolo que Palermo. Sí, sin dudas. Esa es la realidad. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Lost You Are. A mayor cantidad. Aparte Cerro no tiene la cantidad de lesionados que tiene Olimpia, están parados ahí. Bruera, que se Montenegro, Bruera. No, pero Brian se sabía. No, pero Bruera hace cuánto que está lastimado. Igual estando los dos al 100 me parece que Cerro tiene más. Igual claro que tiene más. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo. Ustedes son difíciles nomás la mesa. Vamos a suponer que Bruera esté bien. Todo su posición. Matías Almeida. ¿Sí? Sí. Parsacú. Sí. Dame otro 9 de Olimpia. ¿Y Aarón Páez? Aarón Páez. Cuando va a poner el equipo, va a poner Deli y Prato el técnico porque eso quiere. Mira la cara de Carlos Quisi. Va a poner ese equipo porque eso quiere Palermo. Y me extraña de Palermo que fue 9.
Pues, ahora le pone a Páez. Ahora encontró sí, pero Páez es el último. Vamos a suponer todo en condiciones. Pero Almeida lo hizo jugar, después se lesionó. Lo hizo jugar en el clásico. Me parece que vos no me entendés, después se lesionó, una lesión fea tuvo. No, pero lo que él dice es que, a ver, con todo lo que va a tener, lo va a poner a Páez otra vez, aunque Bruera esté bien, aunque Parsacú esté bien. Y hay que ver. No somos mentalistas, no sabemos cómo piensa. ¿Por qué me chatás? Sí. Recién usted dijo, como conoce la posición, por algo será. Hay que ver. Pero por lo dicho no lo considera. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. A los técnicos no se les puede discutir. Yo lo que digo que entendió que no le alcanza Prato y Derlis González. Porque jugó 4 o 5 partidos con esa dupla. Y no le resultó. ¿Y sigue por jugando eso, con él? No, le metió a Páez ahora. Bueno, pero porque contra su voluntad. Hizo malo a Rúa. No era su plan A. Eran de tipo no B. Era su plan A. Claro que no era su plan A. Pero y él va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Ahora, teóricamente, cuando vos llegás, esperado, si no se explica. Cuando juega bien, cuando Olimpia llega a Palermo, ¿quiénes son los jugadores que vas a poner en el equipo? Prato y Derlis. Cuando la realidad o el rendimiento de ambos no satisface, busca variante. Ahí aparece Parsacú, después Parsacú se lesiona, que es lo que hay que llamar la atención. ¿Por qué se lesiona Parsacú? ¿Por qué se lesiona Almeida? ¿Verdad? Jugador joven, es más difícil de entender. Lo Almeida es igual, Carlos. Pero digo nomás, igual es más complicado entender eso. Y entonces hoy aparece Páez, porque ya se da cuenta que no le satisface, porque Prato hoy no es de área y Derlis hoy no te gana el mano a mano. Entonces busca esa variante y la mejor opción es Páez. Creo que explicaba, apareció hace 20 días en un entrenamiento y lo pusimos porque le gustó y está. Yo creo que no recuperó el esfuerzo del partido con Sol ayer o el sábado cuando jugó, porque de lo que mostró contra Sol a lo que vimos el otro día, Páez estuvo lejos. Puede ser la falta de recuperación física al gran esfuerzo que hizo contra Sol. Contra Sol picó y trabajó muchísimo en la tarea de batallar arriba en condiciones no ideales para él. Y no, a mí me dio la sensación que no llegó punta de pie, lo mismo que Prato. Eso notas enseguida en el jugador. Apenas lo vean a cancha, vos te das cuenta quién llegó bien y quién llegó mal. ¿Cómo te va con Fernando Alfaro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, indudablemente, no sé si la palabra es motivación. ¿Querés cambiar el término? Entusiasma para ustedes la victoria. Esa siente General Caballero. Sí, sin duda, entusiasma. Por ahí veníamos con la espina de no poder ganar. Ya dolía bastante, así que sí, como decís vos, entusiasma y te da una ilusión ya para lo que viene. Juan Fernando, y un inicio ideal porque a los 40 segundos se encuentra con esa situación, algo accidental hasta si se quiere, y convirtieron rápido y después se dio el segundo tanto a través de tu penal. ¿Fue el primer tiempo que necesitaban para recuperar la confianza? Sí, sin duda. Habíamos salido ya con mucho énfasis para atacar. Fuimos con mucho entusiasmo, entonces, bueno, justo quedó la pelota ahí, le quedó a Gaby y fue gol. Pero bueno, también destacar eso del equipo, de que salimos a ganar desde el primer minuto, y yo creo que avasallamos ya en el primer tiempo y bueno, por suerte pudimos después mantener el resultado más allá del gol que nos convirtieron, el resultado a favor. ¿Cómo se analizan lo que viene? Ahora ganaron, vinieron rachas negativas ante Libertad el miércoles y posteriormente ante Olimpia. En ambos casos, en cancha de ustedes, Juan Fernando. Y ahora lo que nosotros sabemos que tenemos la obligación de ganar, sabemos que ya no podemos regalar nada, porque bueno, no tuvimos una muy buena actuación, pero bueno, rescatamos eso del grupo, de que no se da por vencido, de que sigue luchando, y yo creo que si seguimos luchando de esa manera vamos a encontrar los resultados positivos. Juan Fernando, y a nivel familiar, especial este momento, ya que están compartiendo cancha los mellizos Alfaro, incluso en el festejo el otro día posaron ahí para los medios gráficos ustedes en el segundo gol, ya que mencionó esto porque Juan Luis empezó a jugar recién en este campeonato, en los últimos partidos está ganando titularidad como lateral derecho. Sí, obvio, la familia está muy contenta. Más que él hace mucho, viene haciendo un esfuerzo muy grande, por ahí no le había tocado jugar tantos minutos, pero
pero bueno, también es una recompensa, yo creo, de que siguió luchando y le tocó, y bueno, y pudo hacerlo de buena manera y ayudar al equipo que siempre termina siendo lo más importante. Solo de curioso, porque a veces se nos plantea esta duda, ¿mellizos o gemelos son ustedes, Juan Fernando? Mellizos. Perfecto. Y bueno, gracias por este tiempo, Juan Fernando, seguiremos charlando. Bueno, dale, muchas gracias. Adiós, Juan Fernando Alfaro Nacional. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.by. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Bueno, vamos a ir con los partidos hoy intermedia. ¿Qué tenemos, niños, los partidos? Hay dos hoy, ¿eh? Dos partidos. Antes le enviaban una imagen de una supuesta mano. En esa foto... ¿Envió de agosto? En esa foto sí, pero uno tiene que ver todo el movimiento de la pelota y cómo cómo termina tocando mano. Mendoza. Es como que baja así, toca la mano, pero previamente yo creía que pudo pasar por la cabeza a algún lugar, se tuvo que haber revisado eso. En esa foto sí, es como que da en la mano de Mendoza. Por eso pregunta, en el partido luqueño, claro, Libertad, pero es la foto, después habría que ver todo el video. Respetuosamente el arquitecto de la mano, foto, no, claro, el arquitecto por la imagen. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. 13-4. En Bristol, aprovechar los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Me gustaría hablar con algún protagonista fuerte, Rodrigo Rojas de Luqueño, por ejemplo, que es el referente. ¿Qué sensaciones le da a su momento? Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles de estaciones de servicios Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancoop y accede a este y otros beneficios. Bancoop crece desde la raíz. Lógicamente conditores, presidente de Libertad. 4 razones para estudiar en la Universidad María Serrana. Infraestructura de vanguardia, intercambios académicos, impulso de proyectos de investigación y participación de congresos internacionales. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Tampoco bueno, hace rato que no hablamos con Emilio Dá, el presidente Guaraní. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Con Casa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad y un gran futuro. Con Casa, construyendo historias. ¿Quiénes juegan, niño, hoy? Hoy 2 juegos, Recoleta, Santaní. ¿Cuántos puntos tiene Recoleta? 3. Y ganó uno, perdió. Ganó. ¿Y Santaní? No, esta es la segunda fecha. Esta es la segunda fecha. Ganó. Si gana, va a quedar puntero con Resistencia. Recoleta había ganado, sí. Recoleta, pues si gana, ¿juega con quién? Con Santaní. ¿Y Santaní no ganó? Los dos ganaron. Sí. Si gana, queda puntero también. ¿Y el otro? Y el otro partido es el de Tembetaré Rubioñú. ¿Y cómo salió? Tembetaré perdió. Los dos perdieron. Los dos perdieron. Este domingo 1.600 millones más, un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoli. 13-5. En Punto Farma estamos mega en línea con descuentos de hasta el 50% en tus compras a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En el tema de descenso, Sol de América está a 9 puntos de Tacuarí, a 7 de 2 de Macho, a 12 puntos de General Caballero, a 12 puntos de Luqueño, a 14 puntos de Trinidense y a 19 puntos de Ameliano. Quiere decir que las consideraciones son muy comprometidas, ¿veo? No, tiene que hacer 47 puntos. Pero sí, pero le saca ventaja a los otros. Sí. Ejemplo, si llegaba, no se dio a empatar con Guaraní, continuaba en zona, o sea, salía afuera. Por ahora que perdió, se vino para abajo. O sea, depende mucho de eso, pero voy a hablar del puntaje. Ustedes hablan en promedio. Yo te digo la diferencia de promedio, punto, imaginándote que lo mínimo que tienen que hacer Sol de América para tener alguna esperanza de salvarse es llegar a 44 puntos. Falta 31 partidos y necesita 30 puntos. Pero los otros, para llegar a ese promedio, uno le falta, hoy tienen esa ventaja. Si suman la misma cantidad de puntos, van por el promedio sube, baja. En verdad no es tan así, pero en fin. Yo le digo, Ameliano está a 19 puntos del último y está a 12 de 2 de mayo, que es el 8, complicado, pero que con la campaña que hace uno piensa que va a superar los 44. Sí. ¿Por qué dice el agosto? Siempre fui respetuoso con ustedes. Sin embargo, por ahí, especialmente
¿Qué dice acá? Especialmente, ¿qué veo? Especialmente un hito. Sí, yo una vez se desubicó conmigo y yo le contesté mal y yo le aclaré que las veces que él se desubique conmigo le voy a volver a contestar. ¿Y por qué así. dice un hito? Y Claro. por mí dice, porque una vez me escribió algo fuera de lugar y ¿Qué te yo le dijo? respondí mal. ¿Qué te dijo? Y él se enojó que dice el ofendido, mal educado. Y yo le volví a decir y le dejo en claro al aire, si se vuelve a desubicar conmigo, ¿Y le por voy qué a volver a ¿Por contestar. qué de la dice misma un manera. hito? Porque Y dijo sabe el otro bien día, eso, así porque dijo que- 1-0, debe ser por eso, ¿no? No, ¿O qué? sé a qué se refiere a mí. Incluso creo que me bloqueó y todo, no tengo ningún problema. No, ¿Por qué? no tengo ninguna necesidad de con el escribirle a él, así que me da arquitecto igual de si me las... bloquea o No no. vaya a ser así. Pero le vuelvo a aclarar, si se vuelve a desubicar, le voy a responder otra vez así. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa No vamos a SRL. seguir porque ya... No, Nos vamos a yo- dejar ahí nomás. yo Ahí- le dejo en claro. Ahí nomás, ya está, ya terminó. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, en postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu policía de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 13-6. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate de la promo en @energypy. Antes le entrevistamos a Norma Rieder, hablaba Héctor Melgarejo. Hoy no ando porque no habla Norman. ¿Qué pasa? ¿Te acordás que quedó intermedio ahí lo de pasa José que el Arrúa? tema Rúa, sí, el viernes y aparte... Pero se entiende el momento. Sí, un exacto, momento- es por eso creo, o sea, no. Es el primer momento así Crítico, crítico en crítico. primera división de Trinidad. Escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probaron sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. 13-9. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Upiza, calidad desde su origen. El viernes Sol de América luqueño, Sol está complicado. Luqueño también comienza a poquito a hervir la pava. Pero Y- ¿a qué? A hervir la pava. Está hirviendo a poquito. Sube la temperatura. Está hirviendo, está hirviendo. Está Yo no sé qué es relax, una tranqui, pava. pero No sé por lo comienza- menos. Enseñame qué es una Yo pava, te traduzco hermano. el partido clave aquí porque Sol necesita los puntos para salir abajo. Luqueño A complicándose. mí lo que hay que darle al pueblo luqueño, que en otras circunstancias, y no es que estoy incitando a nada, está mostrando Tranquilidad, paciencia sí. todavía. Solo que esa tranquilidad se da con victorias. El empate no Pero le yo sirve te mucho estoy al hincha. diciendo que no. No, hablo para ir desglosando. Ay, Mi idea técnico. era desglosar los partidos porque estoy mirando aquí. Trinidense que está ahora también, el horno está para bollo, otro técnico. Esa frase nueva. Juega contra el ¿Qué Libertad el frase sábado. nueva? Y Cerro de Macha, hay muchos partidos así atractivos del fin de semana. Yo creo que estoy en el observando. caso de Julio César Cáceres, si él no era el técnico en este momento, porque Ojo. se sabe la relación, Sí, ya lo iban a sí, sacar, sí. si no era Julio. Esta frase es nueva, la época de Pero- Bíblica Faro. Bíblica Faro, 1963. Se fue al año 63 el niño Jorge. ¿Cuál es tu frase? El horno está para bollo. Pero qué término nuevo. Y un partido en Pedro Juan para alquilar balcones. Es Donde Mario nuevo, Cerro viene, es 20. el nuevo. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su Ahí obra. está José Arrúa. Muy bien para hablar con él. Tranquilo, tranquilo. Vamos a tener una charla tranquila. ¿Cómo te va, José? Arturo, todo bien, un gusto saludarte. Yo te escribí, José, y como no me diste respuesta, te entendí. No, Arturo, o sea que me desconecté un poco, me pido disculpas también, ¿verdad? No, pero te entiendo. Son momentos muy difíciles, José, la verdad. Sí, así mismo. Son momentos duros, difíciles, donde a veces desconectarte también te hace recargar de energía nuevamente. Y está bien el momento trinidense, de lo que pasó, de una reunión de 3 horas, 4 horas con el presidente. ¿Cuánto tiempo duró? Y casi 4 o 5 horas, Arturo. Estuvimos ahí en el club, nos quedamos por el partido, hablando, evaluando todo, ¿verdad?
Y la verdad que no queremos estar en esta situación, ¿verdad? Como hablamos siempre con los jugadores, con el Presi, con Johnny, ¿verdad? Pero estamos cometiendo detalles que nos están costando muy caro. De esa reunión, Norma Riedes, Santana, vos, no sé si la palabra es qué se dijeron, qué conclusiones sacaron de aquí para adelante. No, y que tenemos que seguir, ¿verdad? Que tenemos que levantar esto, que tenemos que tratar de ver también, analizar todo, ¿verdad? Nosotros, jugadores, plantel, y lo que podamos necesitar también para el día de mañana. José, ¿qué tanto influye en este momento que perdiste a jugadores que tuvieron el año pasado y donde cimentaste un poco el buen funcionamiento? Porque mirábamos altas y bajas, es cierto, ya estamos bien entrado al campeonato, pero mirábamos altas y bajas, es decir, para hacer una comparativa decíamos, ¿qué perdió Trinidense? ¿Por qué está en esta situación? Y veíamos que se te fueron los extremos y algunos que otros más allí. Pero ¿tanto influyó o pasa por otro lado? No, de que tiene su porcentaje, tiene, ¿verdad? Jugadores que ya estaban trabajando hace años con nosotros, el caso de Ney y Ronaldo, ¿verdad? Nico sí, un año nomás tuvo. Y también analizamos nosotros mucho también el rendimiento de los que se quedaron, ¿verdad? No solamente los que se fueron, los que se quedaron de por ahí también le está costando un poco, ¿verdad? La doble competencia, algunos que por ahí no pudieron hacer al 100 la pretemporada, y varios factores, ¿verdad? Pero ya está, nosotros tenemos que tratar de enfocarnos, seguir sumando, porque la verdad que si no teníamos la campaña del año pasado, nosotros íbamos a estar pasando peor, ¿verdad? Sí. Estamos usando por ahí el oxígeno del año pasado, cosa que tenemos que ir ya sumando en el campeonato local, como ya hemos hablado en su momento, ¿verdad? Cuando íbamos a jugar contra Cerro, que íbamos a ponerlo mejor también. Ahora, hay cuestiones que de repente también cuestan un poco entender, digo, un gran partido frente a Boca dentro de lo que fue el planeamiento al menos de ese partido. Y en el siguiente encuentro no se vio al mismo equipo, ese planteamiento, digo, con relación a eso, porque pasa por lo anímico, pasa por el propio planteamiento, ¿por qué se ve una cara en un partido de una situación de una forma y en el siguiente de otra? No, yo creo que hay varios factores, ¿verdad? Podemos hablar de la motivación, de lo que genera jugar una copa. Podemos hablar del desgaste, de estar jugando cada 3 días, por ahí en una cancha también pesada como nos tocó la vez pasada, contra 2 de mayo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que primero ser autocríticos, ¿verdad? Ser autocrítico a cada uno, como vengo diciendo siempre, hablando con los jugadores, cuerpo técnico, jugadores, que estamos en deuda, ¿verdad? Estamos en deuda con la gente, con el presidente, con todo. Por más de que se nos hayan ido jugadores, por más de que hagamos un buen partido contra Boca, tenemos que venir y pelear el campeonato local, que es realmente lo que a la larga le va a dar esa estabilidad también al club. José, simplemente para que quede claro, ya en esa reunión que tuvieron, ¿aquí se habló de algo, incluso ya pensando en la planificación para el clausura, o es partido a partido y ahí vamos a ir, o sea, van a ir viendo qué decisión tanto de tu parte o del presidente? ¿Cómo es la postura después de esa reunión que tuvieron? Porque la duda que tengo, por ejemplo, si no se da un buen resultado en el próximo partido, en el siguiente Sudamericana, ¿otra vez estaría esa incertidumbre o quedaron claros sobre eso? No, lo del presidente, ustedes ya le conocen, saben cómo es, por ahí analizando todo lo que viene, no solamente después de ese partido, ya venimos analizando nosotros partido tras partido, ¿verdad? Por ahí lo que estamos viendo, lo que se está trabajando. La idea es continuar, no dependiendo de uno o dos resultados, ¿verdad? Es seguir con el proceso, siempre y cuando se den también las cosas, ¿verdad? También en lo mental, como habíamos hablado en su momento, lo mío, ¿verdad? Que si puedo todavía también dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, ¿verdad? Porque un técnico por ahí muchas veces se desgasta también y bueno, tiene que saber también hasta cuándo estar. Pero la idea es continuar, ¿verdad? Continuar con el proceso. Nosotros conocemos bien el plantel, sabemos a profundidad de por ahí los déficits, lo que estamos pasando, ¿verdad? Con esta seguidilla de partido, y bueno, tratar de levantar todo esto y planificar después el clausura también, ¿verdad? De traer por ahí ciertos jugadores que nos están faltando también ahora. Ustedes dejaron a varios jugadores, Paul Rivero, Maná, Álvarez, Lucas Barrio, bueno, que ya se sabía se iba por las cosas que se habían dicho antes, en la oportunidad que vos le dabas y que quería. José Báez, ¿vos lamentás la ausencia de los que se fueron o eras muy consciente de aquello que dejaron en el equipo?
No, algunos sí queríamos que se queden, pero por algún motivo no se pudo, ¿verdad? Entonces sí cuesta, no es fácil encontrar jugadores con años de trabajo, ¿verdad? Que teníamos en el caso de Ronaldo, de Ney, ¿verdad? Que bueno, Nico también se adaptó bastante bien. Paul, bueno, por un crecimiento de él tuvimos que también dejar que vaya a Guaraní, ¿verdad? Tratamos de que los jugadores crezcan también con nosotros y si tienen oportunidades también que puedan ir, ¿verdad? Porque uno sabe que la carrera del futbolista es corto. Y bueno, lastimosamente sí se fueron jugadores que tenían años ya de trabajo con nosotros y ahora con el poco tiempo de trabajo que tenemos, porque jugamos cada 3 días, prácticamente no trabajamos, mucha recuperación nos está costando un poco, ¿verdad? Bueno, y ahora viene Libertad. Sí, un rival difícil que la verdad que viene de 2 victorias contundentes, ¿verdad? Ya sabemos la jerarquía y lo que es Libertad, pero bueno, nos tocó en su momento el año pasado también cuando fuimos visitantes de Libertad y pudimos ganar y levantar también en esa parte del torneo. Muy bien, muchísimas gracias, José, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Gracias, Arturo. Adiós, José Arrúa. 13:30 hablamos con Rodrigo Rojas. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13:18. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Y siguiendo el hilo de Trinidense, su siguiente juego será el martes después del Juego de Libertad ya por la Copa Sudamericana. Es el partido donde en principio debe sumar los $115,000 ante Nacional de Potosí. En lo previo, del local trinidense ante Nacional de Potosí. Estrena tu 0 kilómetros con Comex y Par. Si sos socio podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Más info al 248-8000. Comex y Par, tu mejor opción. 13:19. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En instante la próxima fecha del campeonato. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Decíamos 13:19. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. En Electroban TV HD Play de 43 pulgadas en cuotas de 225,000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de bancos y aliados. Hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Sol de América Luqueño abren la fecha 14 el viernes a las 18. Antes Nacional Libertad el miércoles, juego de regularización. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Cuando cargas y el cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Y Nacional tiene Libertad y después tiene Olimpia. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. 13:20. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Y bueno, habla? Estoy escuchando a Darío. Ah, correcto. Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. 13:21. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Cerro Porteño, el viernes a las 20:30. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Encarar la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción. Tan solo $29,990 con el respaldo de Chacomer Automotores. Ameliano General Caballero será el sábado a las 17:30. Los lunes con Farmacias Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% descuento contigo Money en todas tus compras. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos Se cuidarte. le entienda, Héctor Melgarejo, con qué humor,
va a estar después 3-0. ¿Cuántas veces se dirigió al plantel, a los muchachos, a los jugadores? Lo he dicho abiertamente, no tiene ganas. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. 1322. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucebellala 4623. Buscarnos en redes sociales como Class Motors. Más de repaso de partidos. El sábado, Libertad Trinidense será en cancha de Libertad. El partido a las 20. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Ucebellala, casi R. 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. 1322. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo ¿Cómo contigo. anda el niño La Araña, Denis? Ganó ayer, reducto difícil en el barrio difícil. Republicano, fue a ganarle a Silvio Petirosi. 1-0. La Araña, sí. dirigiendo a River, veo. No, Capetá. ¿Y quién dirige a River? Denis. Ganó también. Empató. Denis. Con 2 goles el Pinti Álvarez. Muy bien. Ahora puedes hacer que llueva dinero, apostarla, te invito a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. El Recordman está en River. Sí mismo, en River, empató 3-3. ¿Y a la ofensiva juega? Sí. Hasta ahora, pero sí. En un momento estaba 3-2 sobre el final, el Benjamín le empató 3-3. Un amigo de usted estaba pichado. ¿Quién? El técnico de Capiatá. Porque no le escribió ni un mensaje felicitándolo ni nada. Comparto con él el triunfo. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Abril esta oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus, te llevas una cabecera tapizada regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. ¿Cómo? Le presentamos en fútbol a lo grande al Recordman. Y esa fue su dedicatoria. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Recordando por Recordman, ¿quién dijo en lo de Diego Gómez? ¿Quién dijo? ¿Te acordás, Víctor? Sí. ¿Y ustedes por qué me miraron así? No, yo en aquel momento, yo recuerdo que ese partido no había visto y yo al día siguiente cuando escuché eso dije, confieso, me parece un poquito apresurado. Mi opinión. Sí, el tiempo le dio la razón. Me encanta, Diego Gómez. Pero sí, no voy a mentir, pensé en ese momento muy pronto me parecía. Pero le he visto en cancha de sol. Sí, bastaron 3 minutos, cruzó la media cancha y dije, este va a ser. En Comercial La Economía de San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el cambón de los precios bajos. ¿Podemos adelantar, Rodrigo Rojas? ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda Así bien. que yo exageré, Víctor. No, me parecía apresurado, ¿no? Exagerado, muy apresurado. ¿Y tengo razón o no? Porque justo yo tampoco vi ese partido. Pero tú, y después, te agradezco mucho. Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Rodrigo, gran partido, no alcanza. Lo tuyo, digo, lo tuyo. Sí, estamos haciendo realmente un esfuerzo grande todos, pero los resultados no están apareciendo y la verdad que es muy complicado así, ¿verdad? Porque la idea que teníamos para competir en ambos torneos, tanto la Copa Sudamericana como el campeonato, en estas alturas no está costando, no está pasando factura, sobre todo por los resultados. Tenemos muchos compañeros caídos por lesiones, por diferentes tipos de situaciones que también están afectando en el rendimiento del equipo, están afectando en cuanto a la confianza de otros y duele pasar por esta situación porque hasta hace 3 o 4 semanas era totalmente lo contrario. Estábamos muy bien, estábamos peleando arriba del campeonato, estábamos en fase de grupo de la Copa y bueno,
pero sabemos que todavía esto es largo, todavía quedan muchas cosas por jugar, todavía no tenemos que bajar los brazos de ningún punto de vista, porque realmente sabemos, ¿verdad? Ya hemos pasado situaciones peores el año anterior cuando las cosas estaban mucho más difíciles y tuvimos que poner la cara y tuvimos que sacarlo adelante nuevamente. Y bueno, ahora la situación es otra porque la vara la subimos nosotros y la exigencia que tenemos es de subir un escalón en nuestra gana de pelear cosas más lindas, pero entramos en un bache que nos está costando salir. Rodrigo, coincido ahí contigo en eso de decir, me parece que es otro tipo de crisis por el momento. O sea, el año pasado era una crisis preocupante porque estaban peleando con el tema del descenso, era la peor crisis. Pero ahora están allí tratando de pelear el campeonato, es otro tipo de sensación también, aunque la presión siempre es la misma. No, la presión, de hecho, al llegar a un club como Luqueño, yo creo que tenemos que asumirle y es algo que tenemos que aprender a sobrellevar todo lo que formamos parte del plantel de hoy de la institución. Y dentro de todo es lindo, ¿verdad? Porque jugar para un equipo, un club que tiene muchos seguidores, que muchas veces el motor que te impulsa para no bajar los brazos es eso, ¿verdad? No es lo más agradable, pero a veces todos necesitamos, el equipo necesita lo que se viene dando, porque es algo natural en los hinchas y para nosotros debe ser como una motivación en lugar de tomarlo como algo negativo, porque no vamos a poder evitar, ¿verdad? Siempre fue así, siempre la gente hizo expresar su malestar cuando las cosas no van bien, y cuando las cosas van bien te lo hacen saber también. Entonces depende de nosotros salir de esta situación. Rodrigo, ¿cómo está el plantel en general desde lo físico? Porque se ve, sobre todo en tus últimos partidos, que la doble competencia como que le está pasando factura, como que se lo ve cansado, sobre todo en el segundo tiempo, les cuesta a veces las transiciones. Uno estaba acostumbrado a ver al luqueño con ese ímpetu de ir hacia adelante y de vuelta en los primeros partidos, pero cuando comenzaron a jugar lo que es la doble competencia, como que se vio lo otro, como un cansancio físico. ¿Esta es así? Y cada situación es muy particular, ¿verdad? Es muy personal. A título personal, siempre a mí me gustó más jugar seguido que tener semanas largas de entrenamiento, porque es recuperar y jugar y entonces va agarrando ritmo más rápido. O sea, ayer el equipo, digamos, en el segundo tiempo, no sé si es tanto parámetro para tomarlo en el aspecto físico, porque jugamos ante un equipo que te hace sufrir cuando no tenés la pelota, y con uno menos el desgaste mucho más, teníamos espacio mucho más largo para recorrer y prácticamente todo sin pelota, más todavía por el resultado, y aún así se hizo el esfuerzo físico, ¿verdad? Sacando el lado futbolístico, y después es muy individual de cada uno, ¿verdad? Ya no puedes tomar en cuenta solamente la preparación de 1 o 2 meses, ya una preparación de años de carrera, de alimentación, de cuidado de cada uno, cómo fue llevando su carrera para llegar a este punto de donde hay mucho que por ahí la primera vez que le toca este tipo de situación de tener doble competencia, y no es fácil para algunos y muchas veces repercute en el grupo en general, ¿verdad? No tampoco para caerle, como por ahí se puede decir que la culpa puede tener el preparador físico, el grupo técnico. ¿Por qué no? Porque ellos hacen los trabajos que corresponden, se concentran los días que se corresponden, se descansan como siempre, pero después, como te digo, algo mucho más amplio, ¿verdad? Ya vos tenés que ponerte a fijar individualmente en cada compañero, en cada jugador, en lo que le tocó vivir, o dónde estaba jugando hace un año, qué estaba peleando hace un año, hace 6 meses, y ahí vos por ahí vas a sacar una conclusión más lógica y más razonable a este tipo de situaciones que se nos viene dando muy seguido, ¿verdad? Porque realmente en la última fecha tuvimos muchos compañeros con ese tipo de problemas, pero que es también por el esfuerzo que vienen haciendo y por las ganas de querer competir, ¿verdad? Y bueno, Rodrigo, la reflexión que te deja el luqueño de hoy, el viernes ante Sol de América en Villa Elisa, así que seguiremos charlando, Rodrigo. Gracias por tu tiempo.
Dale, Arturo, un saludo, chacho. Chao, Rodrigo Rojas. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Con Caja Mutual Super Descuentos hoy lunes 15 de abril, 20% de descuento en tus compras en supermercados con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual. Damián, el partido del miércoles. No hace falta que esté aquí impresionando para la cobertura en cancha nacional. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ya lo dijo y sabíamos Romeo Benítez, muy cerca de Goiás. Atlético Paranense lo deja ir a Romeo Benítez. ¿Por qué? El técnico lo dijo, para que tenga más partidos. Va a Goiás, Romeo Benítez. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 018-223-23-23. Ahí Esteban Torres. Sí, en la segunda de Goiás. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. También el partido, nuestro técnico operador de cancha es a las 19 el miércoles. Tira cable, trae cable, no hace falta que impresiones. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Pidiendo móvil para el miércoles. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Participación de la audiencia, ¿qué número, Víctor? Sí, habilitamos a partir de ahora 0971-1080-10. Por favor, audios de hasta 20 segundos. Y dentro del marco del respeto, porque últimamente los oyentes están... Tranquilo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1333. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Empezamos. Arturo, yo soy de Pedro Juan, fanático liberteños. Y para mí, Libertad no está jugando bien. Desde la primera fecha hasta la 13ª. No está jugando bien y es puntero. Para que vos te des cuenta que todito los otros equipos están por debajo de Libertad. Libertad está siendo puntero sin jugar bien. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Tupi Gran Feria de Muebles hasta el 21 de abril, descuentos exclusivos y los mejores precios contados. Llámanos al 569-9000 Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. El gol de tiro libre de Libertad, el cabezazo de Viera. Pelota al arquero. Después preguntar. Sí, disculpame. ¿Es pelota de Aguilar? Me parece que más el central que No defiendan al... Así me ataca Arturo. No, para mí era más el central, se le escapa... No era Pero no tenía que salir él. Difícil para salir ahí. ¿Por qué? Porque venía con mucha velocidad. No, mira de vuelta. Te estás preguntando para qué si él si vos tenés Claro, la respuesta. No, pero le estoy cuestionando. Vos tenés la respuesta Y para profundizar. Carlito, me preguntaste, te Y respondo. te responde. No, para profundizar. Vos querés escuchar lo que vos querés escuchar. No, para Ahí profundizar. tenés la jugada. Niño. Para profundizar el tema. Pues yo también pensé que no podía salir. Después cuando veo la reiteración. No sale. Hay otra Para mí imagen. no hay para salir, dice. No hay Sí, para correcto. Yo también pensé así. Pero hay otra imagen que me deja duda. El 24 duerme ahí. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hablando de Luqueño, informa el departamento médico. Matías Suárez, lateral izquierdo, se fracturó el quinto metatarsiano. Y Alexis Villalba, lesión fibrilar. 3 meses. Mil Empeño, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Salió muy sentido, como que llora, ¿eh? Sí. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo Baterías Barta, un golazo. Penal para Olimpia. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Jefe, en 10 minutos llegamos, jefe. En San Gutiérrez tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, alimí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñembe. Saludo, abrazo Luis Rojas, abrazo. Este es el Salvador Camín. Sí, como Gustavo Gómez. ¿Y cómo, pío?
Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja tu Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16.990. Conoce más en @YeturPY. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. Lo que sí me llamó la atención, el gol que le hacen a Nacional, que se hace en contra Blasi. No sé qué le pasó a Anthony, si se encandiló por la luz o qué, la imagen de él. Es como que, no sé. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores y auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1337. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colprin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814-34732. Arturo, es en Dumina, lloviendo en el tejado y abierto el portón por Elder. Va a ver, Palma, yogur de ajo. ¡Se dúo! La mejor opción para instalarse en industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1338. Parana. Ya mismo en Clarzo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chortitzer. 1338. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable, Copetrol, vamos. Cierto, te enojas porque te dijo un hito de señorita. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Control Lost You Are. Qué lamentable, qué triste ver que esta clase de penal que le cobraron a Olimpia, que supuestamente le hicieron a Prato. Dios mío, qué lamentable. Cubierta Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Polios frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polos Amaneceres Granjeros Campo 9. Qué puta, Arturo. Cada vez que Kisi opina algo, vos le desafias. Parece que le querés decir como el Tuca Ferretti. Vos solo el Tuca Ferretti, pero le querés decir así. Tira sobre. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. 1340. ¡Cállese, carajo! Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea. Hace poco tuvo un altercado nuevo el Tuca, o sea Sí, que te hay me está material contando, nuevo. pero bien, ¡Cállese, carajo! Sí. Pásate ya Salud Protegido, ten beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, comunícate al 319-0000. Salud Protegida. En Bristol aprovechar los super descuentos en TVs y celulares en todas las marcas y modelos. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 1340. ¿Qué es lo que es? Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles de estaciones de servicio Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancoop y accede a este y otros beneficios. Bancoop crece desde la raíz. Encarnación FC. Al de la CIDE, el mismo ITE, que hoy más bebe. Venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANE. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concasa, empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Arturo, Denny Caniza, me acuerdo, le hago 6-0 sin delantero. El primer año de su presidencia, Luque casi va al descenso. Chirasolo, era presidente, gerente. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza 4 cepas. Pasa por una de nuestras sucursales, stock limitado. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos entre todos. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos
unos momentos. Contactos al 0994603-777. Qué feo es el celo entre hombres. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Arturo, me gustaría hacerte una consulta con mucho respeto. ¿Por qué se le da tanta bola a este señor Dragoto? El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. El oyente, comparte o no comparte con nosotros, se molesta con nosotros. No, totalmente. Manda sus inquietudes y merece ser analizado, ¿no? Pero creo que con todos sos así vos. Pero él nomás, la gota a veces se le... No, pero está bien. Pero es así nomás. Recupera la cita hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad papasa. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate más de la promo en @Energy PY. ¿Quién es lo que es Dragoto, Arturo? Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugos Suco. Se enoja porque no ponemos, Gustavito, los goles de Libertad. Me dijo de todo la otra vez. A ustedes, Cerro Olimpia, nomás Libertad no existe. No ponen los goles de Libertad. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Para mí, Arturo, que hoy en Víctor Villalba fue el que amaneció de pocas pulgas. No sé si... Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Linato parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. El instante Re Monumental Satelital, Juan José Zapac. El doctor Dragoto debe entender que Cerro Olimpia vende, Libertad solamente compra. Tirazo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra. Teléfono 021-634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vamos a escucharle a Alder Verga Larga. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica, agregas hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y Par, abierto a personas interesadas desde los 7 años. Descarga bases y condiciones en comesipar.co.py. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Hay algo más, Víctor, el último o no? Sí, vamos uno. Y termina. De Arturo. ¿Cómo piondea, Arturo? Pues estamos todos locos. ¿Qué tipo de pasteloso? El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles al supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. En Electroban celular Samsung A05 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Acordate que podés financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Juan José Zapac, Urbana esta mañana, Monumental. Bastante mejor después de que le seguí ya empates. Ya son varios triunfos importantes, el principal el de Copa Libertadores, y ahí estamos con muy buenas perspectivas. Evidentemente todavía falta mucho en el campeonato y en la Copa también. 2 partidos en la Copa, 1/3, vamos a decir, de lo que significa este grupo, pero bien, así como dije, perder 1 punto en Chile, pero ganar 3 puntos en casa, casi de la misma forma, resultó muy gratificante, y está creciendo el equipo, y la mano al técnico de a poco, porque es la realidad, con lo que recibió de plantel, buscando lo mejor y también recuperando figuras, ¿verdad? Lo de Pachi ayer, por ejemplo, Arturo, es muy positivo, no solamente mete el gol frente a Colo-Colo, ayer se dirige en la figura del partido, creando jugadas de gol, asistiendo, corriendo mucho. Creo que es importante el gol de Churín, también le hacía falta.
Y bueno, un 3-0 en el campeonato también sirve. Sabemos que Ameliano ya no ganó a todos, ¿verdad? Entonces, sabemos que estos equipos no tienen nada de chicos, al contrario, muy buenos jugadores, muy buenos planteles. Buen momento en pleno crecimiento y mucho por dar todavía. Creo que el equipo está creciendo, Arturo. Ahora, Juan José, tiene la herramienta Manolo Jiménez. Ayer aparecieron jugadores que antes no estaban jugando. Hay unos cambios en nombres, trata de darle idea de juego. ¿Qué impresión te causa Manolo en ese sentido, Juan José? Mucha seriedad, mucha disciplina y una escuela europea de primer nivel. El tiempo es lo que no le ayuda todavía, ¿verdad? Como diríamos de que todavía hay un trecho grande. Ahora tenemos una semana sin copa y tenemos la posibilidad de seguir creciendo, ¿verdad? Como equipo. Lo de Bruno, muy desafortunado, lo único de la lesión seria de Bruno Valdés, que se va a operar en Buenos Aires y bueno, va a quedar de 6 semanas ahí, Arturo. El resto, un plantel comprometido y muchas figuras como Eduardo Brock y otros que no jugaban, están cumpliendo muy buen papel. Muy conforme con eso, el compromiso del grupo por sobre todas las cosas. Enzo Jiménez, contanos. En conferencia dice, bueno, que el tema es emocional. Contanos. Un gran jugador, evidentemente, con luces y sombras, siempre fue regular. Sí, le falta confianza, le falta recuperar su mejor nivel seguramente. Parte de este plantel que en algún momento va a tener un retorno y una oportunidad. Siempre hay que entender el equipo, el que gana no lo pierde un jugador, por más que un error sea complicado. Para mí un chico que juega muy bien, se proyecta muy bien, y bueno, si hoy es el patito feo es porque sencillamente fue el último que no pudo parar la jugada de Colo-Colo con un rebalón, pero ese partido tuvo de todo, así que podemos decir de que siempre la responsabilidad es del grupo, de la dirigencia para abajo. Y así como se perdió, se ganó, y se ganó de la mejor forma, era en el último minuto. A pesar de que sufrimos siempre, yo quiero saber cuál es el equipo que no sufre. ¿Verdad? Todos los equipos, ayer no, ¿verdad? Ayer tuvimos un juego diferente, muy buen rendimiento. Estamos bastante bien, Arturo. Sí, indudablemente lo de Fluminense, estadio lleno seguramente. ¿Cómo será ese partido? Y Cerro Porteño, si tiene recursos en ataque, si tiene la expectativa, si pueden crear como vos esperás, por ejemplo, de Juan Manuel Iturbe y Cecilio, Juan José. También. Sé que ellos pueden dar más. Están ahí. Yo creo que físicamente todavía les falta, que puede hacer la diferencia. Ayer Cecilio jugó el segundo tiempo. Bueno, bastante bien, marcó un gol también. Bien, yo creo que bien. Esperábamos llegar hasta mejor, te diría, pero viendo el crecimiento, es satisfactorio. Mientras vaya para adelante, mejor verán todo este plantel. ¿Cómo hace Juan José con relación a Jubero, el gerente, está el departamento de fútbol, intentar, es decir, buscar la charla o en ese sentido dejar que quede a cargo de Jubero el gerente de Cerro, técnico? No, tuvimos una reunión hace 3 días de más de 3 horas con todo el departamento de fútbol y con Jubero y el profe Manolo. Una reunión de 3 horas y media, de 1 a 4 y media de la tarde, creo que fue el jueves pasado, miércoles o jueves, la verdad que ya estoy confundido. De cualquier manera, muy positiva, analizando todo, nada para después, Arturo, estamos en Copa, estamos con una seguilla grande de partidos, estuvimos en todos los eventos de Conmebol, de APF, estamos muy vigentes con todo lo que se viene para el club, la final única, nuestro estadio, que ya viste, impresionante lo que está quedando. Siempre cuidando eso, o sea, fuera de lo futbolístico, que manejamos con todo este equipo técnico, gerente deportivo y departamento de fútbol, también nos estamos ocupando de que la olla
tiene que caer más fuerte. Ahora, con relación a lo que vos mismo mencionás, Juan José, la final única, noviembre, ¿vos crees que se juega en Cancha Cerro? Yo creo que se va a jugar si el partido es importante, ¿verdad? Con público, por el público en cantidad. No, ¿Quiénes por, hacen? siempre por el público. Si se juega de público, con público, o sea, si es una final, por ejemplo, Argentina o Brasil, el equipo importante y muy cercano, se juega estadio lleno, como fue. Yo lo que recuerdo, y nadie creo que puede mentir, la mejor final única sudamericana fue en La Olla, de todas las ediciones, hasta hoy creo que son 4 o 5 ediciones. Fuimos la mejor final, la mejor lograda hasta con tormenta. El show, el estadio lleno, la fiesta, el partido, todo fue brillante. Ya queda como ejemplo de que en Paraguay, en un estadio de este nivel, nada que envidiar en ningún lugar del mundo. Y eso fue en la Nueva Olla hace como 4 o 5 años, así que hoy está mejor todavía, y para fin de año va a tener más de 40.000 butacas nuevas, más las más lumínicas, yo creo que, y otras cosas más, está para albergar cualquier partido. Pero vamos a ver, la Conmebol es la que dictamina, nosotros no vamos a decir eso, vamos a abocarnos a lo más importante, el campeonato, la Copa, y si sale esa final única, se va a lucir Paraguay, como lo hace a través del Crucero Porteño. Todo lo que viene, ahora hay una pausa y se reanuda posteriormente con Cerro Porteño Fluminense, lo que será el partido, ¿no? Sí, una expectativa enorme, un gran rival, desde luego nunca imbatible, pero peligroso. Peligroso, es un partido de 6 puntos, decimos nosotros, ¿verdad? Por lo que el rival significa, sería fantástico, pero vamos a trabajar, ya está el cuerpo tenido en eso, lo que va a planificar en el partido de los Juan, en el retorno, en la práctica, en el descanso y en la estrategia. Todo encaminado, para eso fue la reunión, Arturo, y está muy bien encaminado todo. El jueves 25. Muchachos, yo creo que estamos muy bien, y en un momento estelar ya, después de haber pasado bastante sin sabores, ¿verdad? De la seguidilla de empate se vino como consecuencia del tercer partido de la primera rueda, ¿verdad? Ya estamos completando toda una rueda, se completó toda una rueda, pero tuvimos un corte muy negativo en ese partido de Mayo, donde perdimos en el escritorio, histórico también, y lamentable por cierto, pero un partido que lo íbamos a ganar, estábamos ahí cerquita, y termina por el problema de una barra que no es ni de Cerro, ¿verdad? Pero está suspendida de vuelta, y que es una vergüenza cómo un incidente de edad puede sacarte puntos y te saca el ritmo y confianza, o sea, todo. Cerro venía a ganar 4-1 y 3-1, el equipo puntero del campeonato, y una diferencia de goles más 6 por ahí en dos fechas, más 5, más 6 goles a favor. Y bueno, lamentablemente hay que cambiar unas reglas. No puede ser que un partido de fútbol se decida en un escritorio con unos cuantos dirigentes o dirigentes que quieren hacer su mejor labor, pero como ni vieron el partido ni estuvieron ahí, tienen que ver video, escuchar comentarios y aplicar una regla que es absolutamente absurda. Históricamente entramos en ese absurdo, ¿verdad? Gracias al Tribunal de Justicia de la APF, pero probablemente no sea culpa de ellos, porque hay un reglamento que quieren cumplir a rajatabla, sin darse cuenta de que el partido no debió suspenderse, y sin darse cuenta, o no viendo, o no queriendo ver, que al no entrar la fuerza pública, por supuesto que el desmán iba a continuar 15 minutos, 20 minutos. Entra la policía, eso termina en 3 minutos, se acabó el problema. Por supuesto, tuvimos que pagar toda la butaca a la APS, es una pena ver eso, pero si se deja, y si no se pone disciplina como tiene que ser, por supuesto que estos bandos lo van a echar a perder cualquier estadio. Ya Cerro cumplió con la APS económicamente, como corresponde, y pidió las disculpas correspondientes, aunque no tenga una directa responsabilidad, porque hay grupos infiltrados, siempre existe eso, Arturo. Entonces ese precedente es muy negativo, que aprovecho para comentarte, y que vos sabés, se puede dar
En la olla ya tiraban butaca, no sé, media docena de partidos, ¿verdad? Y nadie perdió puntos. Y nunca se suspendió un partido. Entra las fuerzas públicas, termina el problema, se apacigua y el partido continúa. Eso es fútbol. O sea, somos retrógrados en ese sentido y tiene que mejorar el tribunal de la ATF y cambiar y mejorar su reglamento. Tenemos que ayudarnos, no es una crítica a eso. Es más bien construir un mejor futuro para el fútbol y que nadie nunca más pierda puntos detrás de un escritorio donde un grupo de gente está hablando de un partido que ni siquiera vio bien o tiene que seguir alguna instrucción. Perder puntos en un partido desde un escritorio es absolutamente absurdo, ¿verdad? Nosotros somos el conejo de India, nadie perdió. Yo no recuerdo los últimos años, los últimos 15 años que haya, no sé, 20, que haya alguien perdido el punto del escritorio. La idea es construir, la idea es construir por sobre todas las cosas, no complicarnos con nada más que construir. La crítica es constructiva, así que vamos adelante, que no ocurra más. Ya a nosotros nos pasó, nos sorprendió, pero ya está. Ahora estamos para construir, ojalá que tomen como siempre y se cambie ese reglamento. El reglamento lo hace retrógrado y ellos son retrógrados como reglamento. Fuerte. Toman una cuestión así fuerte. La realidad yo sé que son casi todos abogados y gente respetable, pero si tienen que seguir un reglamento que no está acorde, evidentemente algún problema hay. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Última hora. 50 años de verdad y Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:59 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 22 grados.